Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Son las 9:08 de la mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Matices, esta nueva producción de Radio Monumental, de Noticias Monumental, que busca establecer debates, tertulias sobre temas duros, temas país, temas complejos de entender, y que gracias a Dios y gracias a ustedes, por supuesto, ha tenido una muy buena acogida entre nuestra audiencia, porque hacía falta un espacio en radio para analizar temas importantes para el país de una manera seria y profunda. Normalmente el programa es a las 2 de la tarde, hoy lo tenemos a las 9 de la mañana, creo que así ocurrirá en los próximos 5 miércoles, porque hay fútbol internacional todos los miércoles. Hoy hay un partidazo, eso sí, innegablemente, de la Champions League. El Real Madrid español se enfrenta al Bayern Múnich de Alemania y tendremos transmisión monumental, así es que por eso de Matices va de 9 a 11, con una salvedad importante, que es que nos pueden observar en vivo a través de Canal 2 la imagen de la radio, también en 93.5 FM en cualquier parte del país y en www.monumental.co.cr en cualquier parte del mundo. Hoy hablaremos sobre comunicación política. ¿Por qué sobre comunicación política? Bueno, porque don Guillermo Solís ya dijo que no va a nombrar ministro de Comunicación. Además, se ha criticado fuertemente la comunicación que ha tenido el gobierno saliente de la presidenta Laura Chinchilla. Así es que hoy hablaremos de este tema, de si es necesaria la figura de un ministro de Comunicación, que eso nos llevará por varios matices, hablando precisamente sobre los hierros de esta administración en materia de comunicación y las necesidades de la administración entrante en temas de comunicación. Como es normal en Matices, vamos a empezar con nuestro boceto antes de presentarles a nuestros invitados, y nuestra productora Isel Martínez nos cuenta cómo está la situación sobre este tema. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. El pueblo de Costa Rica, que es sabio, ha recuperado para sí la soberanía de su voluntad y ha depositado en nuestras manos, débiles e imperfectas pero voluntariosas, el mandato para el cambio. Con el anuncio de la primera parte del gabinete, el presidente electo Luis Guillermo Solís dio a conocer que no utilizaría la figura de un ministro de Comunicación, sino que concentraría todo el trabajo de información en la oficina de prensa de Casa Presidencial. Una decisión que para muchos es acertada, mientras que otros señalan la importancia de que una persona se encargue del manejo estratégico de los flujos de comunicación en el gobierno. En un contexto atípico, si se toma en cuenta que el próximo mandatario enfrentará retos importantes en materia social, económica e incluso política, ya que por primera vez el Partido Acción Ciudadana toma las riendas del país. Además de que desde 1966, con el gobierno del presidente José Joaquín Trejos, la mayoría de legisladores en la Asamblea Legislativa la tiene un partido de oposición, en este caso Liberación Nacional. Aunque es claro resaltar que esta función se centra principalmente en el ministro de la Presidencia. Recordemos que al inicio del gobierno de la presidenta Laura Chinchilla, la actual mandataria tomó la decisión de no nombrar a un ministro de Comunicación, como sí lo había hecho el anterior presidente Óscar Arias Sánchez. No obstante, la presidenta Chinchilla tomó la decisión de hacer el nombramiento un año después de la toma del poder. Por otra parte, la decisión del próximo gobierno va de la mano con la política de austeridad del Partido Acción Ciudadana en función de maximizar recursos. En todo caso, ¿es importante la figura de un ministro de Comunicación en el gobierno? Hoy en Matices le damos algunos tonos del tema. Son las 9 de la mañana con 12 minutos. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Regresamos para presentarles a nuestros invitados y entrar ya en la discusión si es necesaria la figura de un ministro de Comunicación, el desempeño de la comunicación en la última administración. 9 con 12, vamos a la pausa, regresamos con la discusión. Monumental.
Hoy tenemos a dos invitados para hablar de este tema. Tengo conmigo a una de nuestras analistas políticas aquí en Radio Monumental, quien además imparte el curso de comunicación política en la Universidad de Costa Rica, doña Gina Cibaja. Doña Gina, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, siempre es un gusto estar aquí compartiendo con los radioescuchas sobre temas de interés. Bueno, y también está con nosotros el ministro de Comunicación y Enlace, don Carlos Roversi. Don Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Randall. Un placer y un saludo a Gina. Hace ratillo no la veía, pero aquí es. Es un gusto siempre compartir con Roberto y micrófonos y con Randall, por supuesto. Es un gusto hablar de comunicación y de comunicación política un poco. Creo que hay algunos matices en los que hablar, porque habíamos lanzado la pregunta. Nosotros siempre lanzamos una pregunta al inicio del programa, y es si es necesaria la figura de un ministro de comunicación. Lo que pasa es que además, Carlos le dio una entrevista a La Nación ayer, el domingo o el lunes, hablando sobre debilidades en esta administración. Ellos titularon que uno era comunicación, así es que hay muchos matices de los que hablar esta mañana. Sí, voy a empezar con Gina pidiéndole que nos haga un estado de situación sobre la importancia o no de tener una figura en categoría de ministro que se encargue de la comunicación en el gobierno, que más allá que recibir periodistas. Yo quiero absolutamente, sí, yo tal vez quisiera como hacer un pequeño encuadre, si me lo permiten, y es que normalmente cuando hablamos de comunicación política nos referimos a las estrategias, sobre todo de marketing político, que se dan en periodo de campaña, y en realidad la comunicación política es un área de trabajo mucho más amplia que abarca tanto lo electoral como lo institucional. Y entonces se dice que cuando se llega a gobierno, indistintamente de quién llegue, tiene la obligación de preocuparse por todo lo que tiene que ver con rendición de cuentas y con cumplimiento de promesas de campaña. Entonces se asume que eso es una tarea sobre todo del Ejecutivo, que es el que puede tener una forma más centralizada de trabajar porque tiene una cabeza visible y demás, y es desde el Ejecutivo donde se tiene que promover, ya los verbos que usamos en la comunicación política institucional son diferentes a los que usamos en la comunicación política electoral. Ya no hablamos de persuadir ni de actividad de competencia electoral, sino que hablamos de persuasión y de construcción de legitimidad, de comunicar las decisiones que se toman para que la población los reconozca. Además, cuando hablamos de sociedades masivas como la que vivimos, no es posible pensar en comunicación política, ni electoral, ni institucional, si no es a través de la relación con los medios de comunicación masivos. De otra forma, es muy difícil, y ahora le sumamos un elemento más, que son las redes sociales en Internet, que también se vuelven un mecanismo de contacto con la ciudadanía. Pero lo que hay que definir es, más que la figura, qué es lo que se quiere comunicar y cómo se va a hacer y quiénes van a ser los voceros, porque ya sabemos que las oficinas de prensa no necesariamente son voceros políticos estratégicos, ¿verdad? Son más bien el enlace o el puente con los medios de comunicación y con los periodistas. ¿Vos ves necesario un ministro de comunicación? No, yo no creo que la figura sea necesaria como tal. Yo creo que eso más bien va a depender de las calidades de comunicador o comunicadora de la persona que esté en el gobierno. Va a depender también de las figuras que rodeen al presidente, en este caso, y de los roles que se hayan asignado. Porque si hay un ministro de la presidencia, por ejemplo, como en el caso de Luis Guillermo, que va a tener funciones de vocero, pues entonces no habría necesidad de una persona que asuma un ministerio como tal, porque esto además tendría que ser una personalidad, que en eso Roberto va a decir muchas más cosas que yo, porque tiene más experiencia en esto, una personalidad muy pragmática, muy mesurada, porque aquí también estamos hablando de egos, ¿verdad? Y entonces esto puede afectar y entorpecer la función de la comunicación política institucional, porque tener rango de ministro o de ministra de comunicación, pues le da una posición importante, más allá del objetivo con el que se cree. Por eso es que yo creo que es una decisión válida decir tenemos o no tenemos. Don Carlos, además de ministro de comunicación, don Carlos es periodista, trabajo aquí hecho un tiempo en Ahora que Ortiga. Volveremos. Aquí en Monumental. Hizo el comercial. Amenazo con volver. Amenaza con volver. Esta administración, a mí me llama la atención esta administración de la presidenta Chinchilla. Duró un año sin ministro de comunicación, luego nombró a don Roberto Gallardo, que él no es comunicador, pero tiene muy buenos dotes de comunicación. Después jala a un diputado que era Francisco Chacón,
que a mi parecer, en su función práctica, me parecía más un ministro de la presidencia que un ministro de comunicación, y después nombra a don Carlos, que venía de la vicecancillería, al Ministerio de Comunicación. Dice un tuitero, Michael Cajera, a esta hora: para mí hay un gobierno antes y después de Carlos Roversi, porque es mejor una sola voz en el gobierno. En retrospectiva, ¿es necesario un ministro de comunicación, don Carlos? Tal vez, Randall, yo inicialmente tendría que decirle que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Con el perdón de Gina, los politólogos todos tienen el mismo criterio. Yo soy politólogo a veces, ya se me olvidó un poquito el tema, pero al igual que Gina, estudié y terminé la carrera de Ciencias Políticas. Pero cuando yo digo los politólogos en general tienen la misma concepción, y me parece que era la misma concepción de la presidenta y de Luis Guillermo Solís, para hablarlo en ese sentido. Que también son politólogos. No, por eso estoy hablando, que también son politólogos. Por eso digo yo, los politólogos en general. Y el presidente Arias, que entró sin ministro de comunicación. Bueno, también. y el presidente, que es la misma concepción que uno podría decir inicialmente es correcta. O sea, la posición es: si hay gente que tiene capacidad de comunicación política y es político y está manejando, digamos, el Ministerio de Presidencia, o el propio presidente de la República y tiene esa capacidad de manejo, ¿para qué se necesita un ministro de comunicación? Digamos que ese es el primer criterio que uno podría decir inicialmente es válido. En la práctica eso empieza a cambiar radicalmente, y por lo que decía Gina al inicio, o sea, el mundo cambió, o sea, el mundo es un mundo de comunicación, y ahora probablemente vamos a hablar de eso, porque yo sostengo de que aquí en este país lo que existió fue un cerco periodístico montado por algunos medios para desde el inicio de la administración de doña Laura Chinchilla provocar un resultado electoral en el 2014, pero además de eso para afectar e hincar al gobierno del presidente Chinchilla para intereses particulares de algunos medios. Pero bueno, ese es otro tema. Pero si eso es cierto, si esa teoría mía es cierta, y además de que Gina enfoca un tema ahí que se llama las redes sociales, que el gobierno no estaba preparado para enfrentar ese nuevo mundo, y que los gobiernos a futuro van a tener que enfrentarlo porque se convirtió, digamos, en otro tipo de periodistas. Es el periodismo ciudadano, que un amigo nuestro hablaba en algún momento. Es un periodismo nuevo, diferente, porque además es irreverente, es individual, no tiene límites, no tiene espacios, porque los hace solos, etcétera, etcétera. La cosa cambia. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? En la práctica, el ministro de la Presidencia ha tenido que convertirse en el ministro de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Entonces, esa es en la práctica, ¿verdad? Y me atrevo a decir, porque entiendo que ya hay posiciones en ese sentido, de que las fracciones opositoras al próximo gobierno dicen: ellos van a hablar con el ministro de la Presidencia, que no le ponga un viceministro, que no le ponga a nadie, porque el ministro de la Presidencia es el vocero, digamos, del gobierno. Entonces, si el ministro de la Presidencia asume ese papel, ¿verdad?, entonces resulta que ese papel es muy complicado. Piensen ustedes un gabinete, una asamblea legislativa que viene con no sé cuántos partidos, con 9 fracciones, donde el partido de gobierno va a tener una de las fracciones más pequeñas que hay, ¿verdad? O sea, es un escenario muy difícil, y se necesita la asamblea legislativa para poder gobernar. O sea, es un tema de gobernanza. Entonces, si eso es así, el ministro de la Presidencia empieza a perder, digamos, ese espacio, por más esfuerzo que haga, porque tiene un compromiso ahí importante. Pero además de eso, le toca coordinar el equipo de gobierno, ¿eh? Independientemente que a los vicepresidentes les den el equipo social, el equipo económico, el ministro de la Presidencia se convierte en una figura política de coordinación para que haya un lenguaje específico, etcétera, etcétera. El presidente de la República, por supuesto que va a empezar con un gran dinamismo, con una gran relación con los medios, etcétera. Cuando empiecen los ataques, o cuando se acabe la luna de miel, el presidente empieza a tirarse para atrás, y una oficina de prensa como tal no se vuelve suficiente, porque falta efectivamente esa categorización de ministro que le permite estar en el Consejo de Gobierno, hablar, definirse, etcétera, etcétera. Entonces, yo pienso en la práctica, y ha sido un cambio mío, porque yo podía tener la misma consideración hace algunos años. En la práctica tengo una consideración diferente. Yo creo que sí se necesita alguien que asuma el Ministerio de Comunicación. ¿Cuál figura, cuál perfil? Hay que hablarlo. O sea, a mí me parece que debe ser un periodista. Y debe ser un periodista porque conoce a los periodistas, porque sabe sus necesidades. Es que a veces los políticos o los técnicos, si me pusiera de ese lado, no entendemos las necesidades del periodista. Pero eso tiene que cumplir con su labor. Puede ser muy ingrata, a veces incluso subjetiva, a veces incluso grosera,
pero bueno, su papel es, al igual que cualquier persona que vende un producto, entre comillas, su papel es conseguir la información, y en un mundo como el actual, donde la información casi se convierte en una mercancía, lamentablemente, hay que buscar la información más mala posible, ¿verdad? Porque es la que más vende, ¿verdad? Y entonces, la foto más mala, el escándalo más grande, etcétera, etcétera. Entonces, alguien que conozca a los periodistas, que le abra los espacios, que discuta con ellos, que defienda las tesis de gobierno, etcétera. Por eso digo yo pienso que eres un periodista, pero no necesariamente, o sea, puede ser cualquier persona que tenga, digamos, esa capacidad de comunicación, etcétera. La práctica a mí me ha hecho ver que los periodistas, yo digo que aquí solo ha habido un ministro de comunicación realmente bueno para mí, Armando Vargas, ¿verdad? Y es un periodista, en un escenario, probablemente diferente, estamos hablando de 1982, sí. Pero ¿qué logró Armando Vargas? Logró realmente unificar el mensaje de un gobierno. No había el cerco periodístico que hubo en la administración de Laura Chinchilla, bajo mi tesis, pero sí logró, digamos, establecer ese escenario. Porque si uno empieza a hablar de otros ministros de comunicación, uno dice, bueno, hay debilidades, etcétera. Entonces, yo pienso que sí, que efectivamente en la práctica sí se requiere realmente, y vamos a ver si es posible, en esta etapa evolutiva del nuevo gobierno, cuánto va a durar sin ministro de comunicación. Yo creo que al final va a tener que ceder. Ojalá don Luis Guillermo, que es un hombre muy inteligente, a quien conocemos hace muchísimos años, vea eso en la práctica, y entonces yo creo que don Melvin va a necesitar un apoyo. O sea, ahora, el ministro de comunicación no puede ser nunca, y ahí Gina tiene razón, por razones de rango, lo que sea, no puede ser nunca el sustituto del ministro de la presidencia, ni nada, ni viceversa. Yo ahí tengo una gran duda. Yo quiero decirles, yo nunca quise ser ministro de comunicación, ¿verdad? Pero aquí mi jefa manda, y cuando mi jefa me llamó, ahí estuve a la par de ella. Pero me parece que sí, que ahí hay un tema que hay que revisar. Es que me parece, perdón que meta la cuchara, nada más, me parece que lo que estás planteando, Carlos, es como que la visibilidad, digamos, visibilidad mediática que podría tener un ministro de comunicación es distinto al tipo de trabajo que hace un ministro de la presidencia o el mismo presidente de la República o la misma oficina de prensa, ¿verdad? Y en ese sentido yo coincido con vos, pero creo que es una forma de probar, digamos, para este nuevo gobierno, y también coincido que Luis Guillermo ha sido muy sabio en sus nombramientos y en ver cómo van a operar y demás, y que probablemente en algún momento sientan la necesidad de restarle visibilidad al ministro de la presidencia, que se ocupa de decisiones más estratégicas y de negociaciones que no son tan visibles, y que la persona que asuma la vocería tenga el rango de ministro, ¿verdad?, para que pueda tener acceso a la información que no tienen en la oficina de prensa, digámoslo de esta manera, ¿verdad? Y que tenga también ese rango para hablar de tú a tú, tanto con los medios como con los demás jerarcas que toman decisiones. Yo en eso sí coincido, pero creo que hay un sano beneficio de la duda de ver cómo se maneja en los primeros momentos, ¿verdad? Pero sí, además, Gina, alguien tiene que hacer el desgaste. Alguien tiene que ser el parachoque. Sí, o sea, alguien tiene que yo ser hace 10 meses tenía 2 o 3 enemigos, ¿verdad? Hoy 10 meses después tengo un montón, ¿verdad? En las redes sociales. No, sí, te queremos mucho. Sí, yo sé que me quiere mucho, pero bueno, es el papel. Yo pienso que una cosa de la realidad de la sociedad, y espero que no me malinterpreten, lo digo con un sano criterio, me parece que estar en el gobierno es una especie de estar en una obra de teatro, y cada quien tiene su papel. A veces la gente no lo entiende, ¿verdad? O sea, yo tengo un papel hasta el 8 de mayo, probablemente después del 8 de mayo tendré un papel diferente, ¿verdad? O sea, ya no soy el mismo, ¿verdad? Pero uno tiene que asumir roles, ¿verdad? Y el rol de ministro de comunicación... Es lo que llamamos en política ponerse la camiseta. Sí, correcto. Bueno, y el rol de ministro de comunicación es ese, es un rol, ¿verdad? Un rol en donde tiene que ser el parachoques, porque si el ministro de presidencia es el parachoques de todo, empieza a debilitarse, entonces su capacidad de negociación se debilita. Porque luego le van a preguntar cosas que se negociaron, digamos, tras bambalinas, que eso sabemos que pasa en política, a nivel mediático, y que tal vez el público general no necesariamente lo entiende de esa manera, ¿verdad? Y esto yo creo que distorsiona. Sí, yo estoy de acuerdo en eso, o sea, que tal vez distorsiona, tal vez están como dándose la oportunidad de ver cómo llevan esto, que además es acomodándose, ¿no?, a un nuevo gobierno que toma funciones y demás. Me parece que es válido, pero tal vez tengas razón en el sentido que se ocupa una figura. Eso es lo que ha permitido a don Carlos Ricardo, lanzo yo la duda, mantenerse tan fuera de los ataques. Digo, la figura de los ataques fue Roberto Gallardo, fue Francisco Chacón clarísimamente, y ahora es don Carlos Roversi, que cuando fue vicecanciller solo lo odiaba a Daniel Ortega y ahora lo odia más gente.
Pero fui el de menos atacado. Además, me parece, ha sido injusto, digamos, el ataque a Francisco y a Roberto, que hicieron su papel, ¿verdad? Pero bueno, son los escenarios, porque probablemente a mí me tocó la etapa donde, digamos, era el cierre, ¿verdad? Y entonces cambiaba la circunstancia. Probablemente si hubiera sido al revés, probablemente el más atacado hubiese sido yo al inicio de la administración, si es que la presidenta se le hubiera ocurrido Pero tal vez, Carlos, sí. agarrándome de algo que dijiste al principio, el hecho de que Carlos Roversi sea periodista, que Francisco Chacón es abogado, Francisco, y no es periodista, y Roberto Gallardo es... Politólogo, sí, por supuesto, analista de Noticias Monumental muchos años, le permite a Carlos Roversi hablarle de tú a un periodista, es decir, llama a decir el enfoque que usted le está dando, ¿verdad? Algo que yo jamás aceptaría, por ejemplo, de una persona que a mí me huela a interés político. Por ¿verdad? supuesto. Es decir, usted no me habla de enfoques, pues usted no sabe ni qué es un enfoque. Un enfoque periodístico, ¿verdad? Creo que eso de alguna forma le da más legitimidad hacia el final, tal vez... que ha permitido, Bollina, a Carlos Ricardo, siento yo, a don Carlos Ricardo, tenerlo muy potable, ¿verdad? Porque el pararrayos es del ministro de protegido, o sea, tal vez sí. es como protegido para que se dedique a lo que se le pidió que hiciera, ¿no? Que se dedique a sus funciones. Yo no creo que tenga necesidad de que sea un periodista, un politólogo, lo que sea. Yo lo que creo es que es importante que se conozca el medio periodístico y las dinámicas del periodismo. Las dinámicas. Digamos, las dinámicas, las épocas de cierre, de cómo se construye una nota, de cómo, quiénes cubren qué, ¿verdad? Y cuáles son los enfoques de los diferentes medios, porque son efectivamente empresas comerciales que comercian con la información. Y en este momento, la cantidad de fuentes a las que hay acceso, pues es importante que esa persona logre conciliar, porque no va a dejar solamente, por ejemplo, que solamente sean los medios de comunicación tradicionales y dejar por fuera las redes sociales, que se vuelven de alguna manera bueno, Castel dice que no son medios de comunicación, habla de autocomunicación de masas, ¿verdad? Sí. Y son personas individuales que generan y construyen opinión entre las personas conectadas, estamos de acuerdo, pero es una dinámica compleja, ¿verdad? Y claro, que no necesariamente la tendría que asumir un periodista como tal, pero sí podría ser un periodista con formación en otro tipo de, ¿verdad? De especialidades. Claro, sí, vean que mi experiencia en ese campo ha sido, yo digo, chistosa, porque yo hace 10 meses en redes sociales no estaba metido. O sea, ahora estaba estás metido a en tope. el Facebook, y entonces escribía algunas cosas en el Facebook, incluso sobre todo, digamos, política exterior, porque era, digamos, mi responsabilidad en ese momento, pero fundamentalmente cosas personales. Y en estos 10 meses he aprendido un mundo nuevo, donde por supuesto tengo que reconocer que hay gente mucho más preparada que yo en las redes sociales, y cuando me peleo con ellos veo la experiencia, y además he tenido experiencias complicadísimas, porque yo además estoy convencido de que un ministro de Estado no deja de ser humano. Eso es un error. O sea, eso y yo no estuve dispuesto, ni estoy dispuesto, ni estaré dispuesto nunca a que por mi rango de ministro tengo que cambiar mi lenguaje, o que por mi rango de ministro tengo que cambiar mi vestimenta, o tengo que cambiar mis anteojos. No, a mí parece que ministro es un periodo temporal, lo nombraron a uno en un momento determinado y uno se va, y el que no está preparado para irse sufre un grave problema de personalidad, ¿verdad? Entonces, cuando yo escribo en el Facebook, escribe Carlos Roversi, a mí no me importa ser ministro, para serle sincero, y entonces yo escribo lo que yo siento, defendiendo al gobierno, haciendo mi papel, pero también escribiendo como yo. Entonces, cuando a mí se me ocurre criticar a un equipo de fútbol, bueno, se me cayó el mundo encima, ¿verdad? La prensa, y claro, todo era el escenario, y porque era ministro, pero eso ¿qué tiene que ver? O sea, pues ahí yo sé que hay una discrepancia y sé que hay una diferencia importante, pero yo lo que digo es que las redes sociales nos están llevando a que entendamos de que todos estamos horizontales, ya no somos verticales. Entonces, es una diferencia que tengo yo, que estoy tratando de aprenderla, el lenguaje estoy tratando de entenderlo, pero me parece que hay un reto ahí para los comunicadores, por un lado, pero para los políticos fundamentalmente. O sea, mi tesis es: ¿por qué me voy a diferenciar? Puede ser que yo esté equivocado, pero me parece que las redes sociales me están llevando a eso, a que no me diferencie. Bueno, yo más bien creo al revés. Yo pensaría, no es cambiar de personalidad ni mucho menos, ¿verdad? Yo en eso sí coincido con vos. Hay una humanidad y la toma de decisiones está preñada de las personalidades que tenemos cada quien, ¿no? Y cada uno desde su lugar, ya sea jerárquicamente arriba o jerárquicamente abajo entre la ciudadanía, tenemos nuestras opiniones, y nuestra participación pasa por la personalidad y nuestras historias de vida. Eso no lo podemos quitar. Sí. Sin embargo, yo pienso que esto de las redes sociales y de transparentar a nuestras opiniones personales puede resultar confuso,
para las personas que están en ese mundo cibernético y que forman parte del grueso de la ciudadanía conectada, ¿no? Y que entonces una figura de ministro, como en tu caso, por ejemplo, que está transparentando su pertenencia política, su pertenencia futbolística, digámoslo así, o su credo religioso, por decir algo, esto puede confundir, porque la gente no tiene tan claro, digamos, la división que debería de haber entre la toma de decisiones de un Estado que profesa esto o de un gobierno que plantea hacer A, B y C, ¿verdad? Y un funcionario de alto rango o un ministro, por ejemplo, que está diciendo cosas que podrían confundirse como parte de las decisiones de políticas de Estado, ¿me explico? Entonces yo no sé hasta dónde una persona que tiene un rango de ministro tenga la obligación de decir, bueno, mi Facebook es, o mi perfil de en redes sociales es para mi grupo cercano, que lo hago cerrado, y lo que tenga que decir de política lo hago desde el perfil oficial, digamos, de la institución a la que represento, y no con esa mezcla de verdad, que puede generar gran confusión y puede hacerse un blanco de hasta de ofensas, ¿verdad? Porque eso es una cosa que afecta digamos también. Que yo podría estar de acuerdo con eso. Digamos que podría estar de acuerdo con eso. Pero mi experiencia es que antes de haber hecho ese zipizape, las ofensas eran iguales. En función de la defensa mía como ministro de Estado institucionalmente. Pero antes de ser ministro, antes de formar parte del Estado. No, cuando era, como dijeron ustedes, cuando era vicecanciller solo Daniel Ortega y el sandinismo me odiaba. Después empezó el Bover, sí, bueno, tengo todo, porque además de eso, lo que hay que entender es que si uno acepta como verdad lo que le dicen a uno, se muere el hígado. No, te morís, no del hígado, del corazón. Yo me divierto. Bueno, eso es lo que no han entendido. Me divierto, okay. disfruto, parezco masoquista. Porque esas ofensas de la gente que es, incluso, que no tiene nombre, ¿verdad? Que son trolls, anónimos, en general, memes o lo que sea. Me parece que es el hígado que están sacando. Entonces, como el hígado están sacando, yo mejor les doy algún alimento para el hígado, ¿verdad? Porque a mí no me tocan con eso, porque creo que ahí está el escenario, o sea, y es un problema de lenguaje. Yo creo que las redes sociales van a ser un proceso de democratización muy importante y la gente va a ir madurando y educándose. No es fácil, ¿verdad? Porque nos decía... digamos, la experiencia, digamos, en Corea del Sur, que es el país que más ha avanzado, digamos, en redes sociales en el mundo, digamos, en cultura de redes sociales. 2 veces han querido volarse al gobierno de Corea del Sur a través de redes sociales, ¿verdad? Y ahora con este problema que se presentó el transatlántico que se volcó, del ferry que se volcó, el escándalo en redes sociales es impresionante, ¿verdad? Porque la gente tiene una salida, ¿verdad? Bueno, en Egipto Mubarak se reformaba bajo Facebook. Es correcto, ¿verdad? Entonces uno, digamos que hay un tema, ¿verdad? Pero vuelvo a lo mismo, hay un tema en donde el gobierno, o sea, el aparato de gobernanza, la institucionalidad, va a tener que preocuparse de eso. ¿En qué lenguaje? No sé, yo he estado experimentando, o sea, me parece estoy experimentando bien, o sea, porque estoy aprendiendo y me considero aprendiz de los grandes personas de redes sociales. Cuando uno ve el chamuco y ve infierno, ¿cómo se llama? El infierno, y ve un montón de gente que son geniales, ¿verdad? Probablemente ninguno es político, probablemente ninguno es politólogo, ninguno es periodista, son otras cosas, pero uno va aprendiendo de ellos, ¿verdad? Y uno va a tener que ver cómo adapta eso al rol de uno, ¿verdad? ¿Cuál es el mecanismo de rol? Pero ahí vuelvo a lo mismo, por eso yo sí creo que se necesita un equipo diferente en lo que es la comunicación del gobierno. La experiencia que hemos tenido nosotros, Gina, no ha sido nada sencillo, es una experiencia, repito, donde desde el inicio sentimos ya una especie de complot, para poner comillas, para evitar que el gobierno pudiera salir adelante. Y el gobierno cometió el error de no entender en ese momento lo que estaba sucediendo y no generar una estrategia de comunicación y una estrategia política. Yo creo que fallamos en una estrategia política y una estrategia de comunicación que pudiera enfrentar eso. Y por eso nos topamos con un escenario en donde uno no se explica, o la gente no se explica cómo, cuando uno oye un analista, no hablo del caso de Gina, pero cuando uno oye un analista decir, si es que el gobierno quedó debiendo, el gobierno es malísimo, es el gobierno más malo de la historia, etcétera, etcétera.
y compara con datos, y entonces uno dice, bueno, hablemos en crudo, hablemos con datos crudos, porque si uno es un analista tiene que hablar con datos crudos, no simplemente con percepciones, ¿verdad? Pero bueno, pero hay una realidad, ahí está la percepción ha sido negativa hacia el gobierno, porque hubo una estrategia para hacerla negativa hacia el gobierno, y el gobierno no tuvo capacidad en su momento, estás diciendo no que tuvo una contraestrategia para poder evitar eso y entonces empezar a hablar en duro, porque cuando ustedes dicen, bueno, es que el gobierno es muy mal, bueno, está bien, digamos, el gobierno es malo. Explíqueme cómo el gobierno es malo si la economía del país no está mal. O explíqueme cómo en medio de la crisis mundial más grande de la historia del capitalismo, después de 1929, la inflación de Costa Rica es la menor de hace 40 años, y el poder adquisitivo, que es diferente al tema de cuánta plata más recibo, pero el poder adquisitivo, o sea, qué gasto con un colón más ahora o igual que hace 4 o 5 años, es mejor. O sea, y entonces uno dice, bueno, ahí, y si podemos hablar de política social, política, que no ese es el tema ahora, pero entonces uno dice, ¿qué pasó ahí? Bueno, ahí pasó algo, y el tema, este es un tema que yo creo que es para los politólogos, para análisis, para tesis, porque es un tema mediático lo que sucedió en esta administración, no es un tema de operación diaria, o sea, la operación diaria está ahí, puede mostrarse, si ustedes ven los rankings internacionales, para no hablar de los nacionales, pues ustedes van a decir, bueno, son instituciones, es oficialismo, no, pero busquen cualquier ranking de cualquier organismo internacional y Costa Rica está entre los 3 mejores países de América Latina, en algunos de primero, en otros de segundo, otros de tercero, y logró superar la crisis durante esos 4 años. Ya solo eso sería un éxito. O uno podría decir, bueno, ¿cuál fue el compromiso de la presidenta Chinchilla? Bueno, el compromiso principal de la presidenta Chinchilla era seguridad. ¿Por qué en la campaña electoral no se habló de seguridad? Cosa que fue un error, nosotros lo dijimos, o sea, a nosotros nos parece que el tema no puede abandonarse, es un tema que tiene que continuar, que ser agresivo, que pelear más, que buscar deficiencias, etcétera, porque en cualquier momento se vuelve a caer. Bueno, porque el gobierno cumplió en su objetivo de seguridad. Entonces uno podría decir, bueno, si lo que uno prometió, que hablábamos al principio, fue lo que uno cumplió, el país debería estar agradecido con el gobierno. Bueno, agradecido no, digamos que tenemos la palabra agradecido porque es una responsabilidad, no. El país debería estar satisfecho, digamos, con la labor de gobierno, y no está satisfecho porque hay otros elementos, sobre todo elementos de comunicación mediática, que afectaron muchísimo al gobierno. Voy a guardar el tema del complot y el cerco informativo para la segunda parte del programa. Complot comillas. Complot comillas. Para la segunda parte del programa. Don Carlos, ¿usted qué prefiere? ¿Facebook o Twitter? Porque Monumental es absolutamente tuitero. Y la presidenta, yo no he aprendido. Yo viendo a la presidenta con Twitter. Todavía no he aprendido el Twitter, todavía me da miedo, me da miedo. Sos parte de la brecha digital. Sí, soy parte de la brecha digital. Bueno, imagínate que yo, que trabajo sobre esto y demás, abrí un Twitter para una cuenta para la campaña y no la pude usar porque no sé exactamente cómo funciona y además es muy demandante. ¿Verdad? O sea, es demasiado demandante. Yo lo estoy usando, pero uso mucho más Facebook, ¿verdad? La presidenta se la juega ahora. La presidenta es impresionante. Ahora. No, ¿cómo ahora? No, ahora, de un año para acá. No, la presidenta no ha parado desde la campaña, es una cosa impresionante y es ella, ¿verdad? No. El manejo bueno de la presidenta, en la campaña fue muy bueno. No lo cuantitativo. Sí. Digamos, lo cualitativo sí. Ahora es más relajado. Bueno, sí. Pero en los últimos 10 meses, lo que sea. El Super Bowl del año pasado. Sí. La culpa que se fue a la luz. Ella es buenísima porque además tiene un humor, sí, una chispa impresionante. Pero ella ha sido ella en el Twitter, con sus virtudes y sus defectos desde la campaña electoral. Además, hace 10 meses yo no tenía Twitter. Y un día me dijo en un consejo de gobierno, mira, ¿cómo es posible que el ministro de comunicación mío no tenga Twitter? Y dije yo, pucha, tiene razón, abrí mi Twitter y 2 días después me decía, qué torta, ¿cómo te puse Twitter a vos? Bueno, porque es un aprendizaje, pero uno tiene que dar ese paso. Estamos aprendiendo en caliente. Uno tiene que dar ese paso porque yo tuve que aprender en caliente y estoy apenas aprendiendo de los tuiteros. A mí me impresiona, ¿verdad? O sea, quise acompañar a la presidenta la vez pasada que tuvo la reunión esta, pero me dio vergüenza porque yo no soy tuitero y entonces no fui por ese sentido, pero estoy aprendiendo y quisiera aprender más. O sea, ese es un mundo nuevo, y donde hay gente genial en ese sentido, que además eso con los memes, o sea, que se usa para mal y se usa para bien, ¿verdad? Entonces, a mí, los que lo usan para bien, cuando digo para bien es para que hagan la crítica directa, dura, pero que sea la persona y uno poder confrontar con la persona. Sí, que no sean seudónimos. Me gustan los seudónimos, la vulgaridad, el lenguaje soez, ofensivo, eso sí me disgusta, porque sé que detrás de eso hay una persona cobarde que es incapaz de decir
decirle en la cara a uno las cosas. Por eso yo no he querido hacer, no tengo, el día de hoy no tengo no tengo como un troll en ninguno de los lados. Soy yo el que escribe, con mis virtudes y mis defectos. A veces dice, yo no puedo creer que sea el ministro el que escribió esto. Y entonces yo le escribo, sí, soy yo el que escribió esto. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Pero si hay un ministro de comunicación, si don Luis Guillermo tiene que establecer en algún momento de su gobierno un ministro de comunicación, debería conocer las redes. Sí, claro, bueno, por ejemplo, don Guillermo tiene una muchacha para mí excepcional, Stephanie González. Yo no la conozco. Personalmente no la conozco, bueno, pero el esfuerzo que hizo Stephanie González en redes sociales y eso es impresionante. Para mí no tendría ninguna vanidad de decir que sería una mejor ministra de comunicación. Stephanie, atenta escuchando Matices esta mañana. Bueno, yo no la conozco, ni sabía que estaba escuchando, pero para mí sería una excelente ministra de comunicación. El trabajo que hizo esta muchacha sola, cuando Luis Guillermo Solís no existía, es impresionante. A mí me tenía impresionado. Yo la seguía. Nunca rebatí con ella nada porque no podía estar en política electoral. Sí. Me hubiera encantado, pero me carcomía las uñas, pero nunca lo hice por respeto. El 9 de mayo sí lo haré, pero por supuesto, el 8 de mayo a mediodía. No puedo esperar al 9 de mayo. Pero a mí esta muchacha me pareció que es excepcional. Grandes habilidades. Eso, tenía esa habilidad, ¿verdad? Y me parece que va a ser un gran aporte para Guillermo Solís. Y repito, ni la conozco, ni tengo nada con ella, ni tengo por qué quedar bien con ella, pero me parece que ahí hay un esfuerzo importante de alguien que aprendió de eso y que hizo un trabajo excepcional para Guillermo Solís. Hay un equipo que está ahí con ella, ¿verdad? Que es gente joven, que es gente que maneja esta dinámica de las redes sociales, que también conocen la dinámica de los medios de comunicación tradicionales, que conocen, digamos, esta otra dinámica que es distinta. Es una nueva generación multitask, además, que hay muchas mujeres en esto y que a mí me parece que es una virtud de esa capacidad que tenemos de estar en mil cosas a la vez y que además hacerlo cada cosa bien. Y a mí me parece que es un reconocimiento importante para Stephanie, que sí conozco y que me parece que ella ha logrado posicionar con este tipo de dinámica, porque es distinta, es una dinámica distinta a los medios de comunicación. O sea, producir una nota es diferente a producir un tweet, ¿verdad? Es muy distinto y depende, en uno hay una exigencia ética y formativa que no exige la otra. Informal, tenés que confirmar la información. En redes poner lo que querás. En redes podés poner lo que querás sobre quien querás, ¿verdad? Yo quisiera revenir un segundo atrás de lo que decía Robertsi sobre la necesidad del gobierno de poder decir cómo hizo, qué hizo, con datos duros. Yo estoy de acuerdo con vos, cuando se hacen comentarios y críticas sobre algo, se debería de sustentar, si sos un analista y no un opinólogo, un analista serio, ¿verdad? Sí, es que yo distingo entre politólogos y opinólogos. Las monedas falsas que circulan en el mercado. Sí, de todo pelaje, decía un colega sociólogo, dice, han habido analistas de todo pelaje. Hay muchos politólogos que son opinólogos, ¿verdad? Estamos de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo, pero eso no es el tema de hoy. Lo que quería decir es que una cosa que vos señalaste es un desafío para el análisis político y para la acción política también, que es lo siguiente: una cosa es el dato duro, que me digas que la inflación se mantuvo, una cosa es el dato duro de los índices de desarrollo a nivel internacional comparadamente con Haití, con Nicaragua o con quien querás, ¿verdad? Que en Costa Rica se mejoraron o se mantuvieron, ¿verdad? Eso es distinto a lo que cada uno de nosotros vivió en su bolsillo. Ese es el desafío político que tenemos hoy, porque ese dato duro, aunque el analista pueda usarlo en favor o en contra, ¿verdad? Porque lo puedes usar, porque ya sabemos que la objetividad no existe en esto, sino que la ciencia y el conocimiento se usa también ideológicamente, favorable o no. Es un desafío para la acción política decir cómo traducimos, cómo le hacemos ver a la ciudadanía el mantener en medio de la crisis un mismo nivel de inflación, por ejemplo, en que a mí me afectó eso positivo o negativamente como ciudadana, ¿verdad? En el pago que hago todos los días en el supermercado, con el pago a la electricidad, con el pago al agua, a los impuestos territoriales o a lo que querás. Ese es el desafío, que no es solo un desafío en comunicación, ¿verdad? Que no basta con decirle a la gente, vea lo que hicimos, porque la gente tiene que sentirlo. Y ese es el cambio que tiene que ver con todo esto que hemos estado hablando y que es un desafío de comunicación política, pero es un desafío también de acción y de toma de decisiones políticas. Don Carlos decía que voy a irme para atrás un momento en la entrevista. Don Carlos decía que a veces les faltó una estrategia política y una estrategia de comunicación. En algún instante, don Carlos, ¿creen ustedes que pecaron de pollos? Voy a decirlo sí, sin duda. Muy popular. Sin duda, a mí me parece que el gobierno arrancó con un concepto tecnocrático. Sí. Que siento que el actual gobierno, el nuevo gobierno, está arrancando igual. Y me parece que es un error.
Okay. Yo creo que los gobiernos, aquí me van a linchar, pero yo digo lo que pienso, esa es mi vida y no voy a cambiar, ni nada me va a cambiar. Vea, usted está en el momento más cómodo de opinar, que es la transición entre su salida y la entrada del otro. Pero para mí el gobierno tiene que tener un tinte importante de los políticos. Sí. Y los técnicos son el soporte sin duda alguna y son valiosos, importantes. Bueno, depende de la institucionalidad, o sea, yo no voy a poner un político en la caja o no voy a poner un político en el INSS, pero los políticos tienen que estar, o sea, eso de venir y como sale en redes, qué barbaridad, los políticos los mismos de siempre, no, eso no tiene nada de malo. Los políticos es gente que le llega a servir al país, en su gran mayoría convencidos de que pueden hacer algo. O sea, yo no creo que los políticos vayan con interés de choriciar ni nada de eso. No, van con interés de servir. Algunos fallamos, nos va mal, nos equivocamos, lo que sea. Y me parece que el gobierno arrancó muy tecnocrático, con la idea de hacer cosas, de hacerlas rápido. La presidenta es una persona realmente muy responsable, más de lo que la gente se imagina, muy convencida de esta visión de que había que hacer cosas. Se le olvidó cacarearlo. Y efectivamente caímos de pollito. Y le voy a poner un caso específico, el tema de la corrupción. En las encuestas sale que este es el gobierno más corrupto de la historia. Así dicen las encuestas. La gente tiene esa percepción. Salvan a la presidenta. Yo tengo encuestas que yo hago y he visto todas, y en todas las encuestas la gente ve a la presidenta una persona honorable, pero dicen el gobierno es corrupto. Y entonces cuando uno empieza y evalúa, dice, ¿por qué el gobierno es corrupto? Entonces sale la trocha. El tema de la trocha. Entonces cuando uno sabe estudiar el tema de la trocha, resulta que la gente indiciada de un posible evento ahí es gente que no tiene nada que ver con el aparato político, es gente que probablemente tenía 30 años de trabajar ahí y que fueron denunciados por la presidenta de la República. Y entonces uno dice OAS, y entonces llena OAS. Entonces nadie se acuerda que en el gobierno del Pacheco fue cuando se firma el contrato con una empresa llamada Autopistas del Valle. Y cuando uno más o menos juega de abogado, todos sabemos algo de derecho, sabe que en el momento en que ya se firmó un contrato hay una responsabilidad del Estado. Y entonces, a partir de ese momento ya hay responsabilidad. Y lo que hace el gobierno es tratar de ser responsable, comillas, buscar una empresa seria, sugerida por el presidente Lula en ese momento, para que termine la obra. Bueno, ¿qué pasa? Hay una manifestación grande, hay una oposición por un problema específico que tiene que ver con el peaje. Al final se acaba el proyecto. Hay una sensación primero de que ahí había un chorizo. Chorizo que no ha sido demostrado. Puede haber un error, digamos. Ustedes pueden verlo como una decisión equivocada, pero chorizo no existe. O sea, no hay nadie que haya ganado plata, ¿verdad? El chorizo es cuando alguien gana plata por alguna razón, ¿verdad? Y resulta, ¿qué pasa ahora? No han podido todavía determinar cuál va a ser el costo del peaje, que va a estar muy parecido al que estaba antes. Pero además de eso, va a ser igual de caro o un poquito más caro, pero además va a durar 10 años más. Pero bueno, eso es otro tema, pero digamos hubo una sensación ahí y se ha generado una sensación de que en toda actividad hay chorizo, que con los chinos, todo cosa de los chinos en este país es chorizo, y es una cosa lamentable porque a mí me parece eso xenofóbico, porque además cuando uno le dice a la gente, bueno, está bien, usted está hablando de corrupción, dígame dónde está la corrupción, deme el nombre de la corrupción, deme el nombre de la persona, váyase a los tribunales, sea valiente, nadie va, porque no hay nadie, no hay un solo funcionario de gobierno acusado de corrupción, no hay nadie que se haya enriquecido en la función pública, ni la presidenta, ni ninguno de sus ministros, ni presidente ejecutivo, ni nada. Entonces uno dice, bueno, ahí hay un tema de percepción. Bueno, ¿dónde caemos de pollitos? Que cuando vino el tema de la trocha, no tuvimos capacidad para explicarle al país lo que había sucedido, para demostrar que no había sucedido ningún acto de corrupción, y además, yo pienso un error, paramos la obra, debimos haber continuado con la obra. Debemos haber terminado esa obra. Claro, porque el suspenderla genera más sospecha. Suspenderla generó sospecha. Y suspenderla pero fue porque los funcionarios se asustaron. Sí, o sea, la gente del Consejo, la Comisión de Emergencias, y eso no lo han dicho ellos, pero las personas miembros de la Comisión de Emergencias que no tienen nada que ver con el proyecto, que ni siquiera habían entregado la plata, han tenido que gastar todo su salario para contratar ellos personalmente abogados para defenderse ante la Contraloría, ante otros organismos que han generado, digamos, una sensación que por supuesto no descubren nada porque ellos no han tenido nada que ver. Entonces, don Carlos, pero la conferencia de prensa de la presidenta Chinchilla en Atocha, que yo la recuerdo muy bien, no solo se fueron de pollos parando la obra a su criterio, sino que además es el lenguaje que se usa en la conferencia de prensa, ¿verdad? Porque salir Totalmente. diciendo, vamos a investigar esto en el rango que sea ministro, director de CONAVI, técnico, en realidad la que le da ese halo, digamos, enorme de caso es
De Presidencia. sospecha. Es presidencia. Bueno, pero entonces ahí yo creo que entonces no es suficiente cacarear, ¿verdad? Es distinto cacarear algo que explicarlo. Ah, sí, no, claro. es que una cosa es explicar. Yo ahí metí las dos cosas. Cacarear decía las obras, pero después me metí en el tema de corrupción. Que Sí, era verdad, explicar. que yo creo que es una cosa de explicar y no creo que ninguna obra, que ningún acto que se logre cumplir con alguna promesa, con alguna política que es beneficiosa, sea suficiente cacarearlo, porque tenemos, eso es una hipótesis mía, yo creo que tenemos una ciudadanía que a pesar de que tiene la vida política es a partir de percepciones, porque así es como funcionamos todos, ¿verdad? No todo el mundo es politóloga o lo que sea, ¿verdad? La mayoría somos opinólogos y opinólogos desde, ¿verdad? La gente que está en su casa cocinando, que está opinando sobre esto, hasta la gente que está estudiando y haciendo investigación sobre estos fenómenos, ¿verdad? Yo creo que es válido y que las redes sociales permiten esta avalancha de opinología, ¿verdad? Y que es saludable. Lo que hay que es separar la paja, ¿verdad? Del grano y decir, bueno, si hay que cacarear, no es únicamente cacarear, hay que explicar, hay que dar datos y mostrar a la gente, hay que quitarle la venda, y para eso es una gran herramienta los medios de comunicación, tanto los tradicionales como los otros. Es decir, ¿cómo le quitamos la venda a la gente para que pueda percibir algo distinto a lo que ya tiene en su imaginario? Porque hay que decir que los imaginarios no se cambian de la noche. Totalmente de acuerdo, Gina, pero ahí viene un problema. A ver. Los medios, a pesar de que se les trató de explicar una y mil veces, yo vi a los ministros de Obras Públicas, el anterior y el actual, a la presidenta de la República, al ministro de Seguridad anterior y actual, y a varios funcionarios de gobierno, tratar de explicar el tema de la trocha. Tratar de explicarlo. Y los medios hicieron oídos sordos. Para los medios interesante era que se habían perdido 20 mil millones de colones, que además es una jetonada, y lo digo así, es una jetonada absoluta. Si usted va a la trocha, encuentra otro mundo, encuentra que está la trocha, que no está terminada, que la gente puede andar a 60 kilómetros por hora, de que se les abrió la posibilidad a costarricenses y nicaragüenses que ven ahí de tener electricidad, de tener escuelas, de no depender del río. O sea, cambió el mundo para esa gente, pero por supuesto a los de San José eso no nos importa. Simplemente se creó el escenario y los medios les encantó crear el escenario, y ahí hablo yo de nuevo del cerco, el escenario de que se habían robado 20 mil millones de colones. ¿Ustedes saben lo que es robarse 20 mil millones de colones en un país como Costa Rica? Eso es imposible, eso es un ridículo. Pero quedaron ese escenario y la gente todavía en la calle, porque yo los veo y cada vez que yo hablo algo del gobierno me dicen, sí, pero no se acuerda de la trocha. Sí, claro, me acuerdo de la trocha. La trocha es una obra importante que el próximo gobierno va a tener que terminar, y lo va a terminar, yo no tengo ninguna duda que lo va a terminar. O sea, por supuesto que ahí está la trocha, pero la gente está con la trocha por los 20 mil millones que se perdieron, y no existen esos 20 mil millones que se perdieron, por Dios. Y se trató de explicar, Gina. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay momentos en que la política tiene que entender de que si tiene la confrontación con algunos medios, no hablo de todos, con algunos medios, tiene que generar su propio esquema. Tenía las redes sociales y no lo hicimos. No sé, pero bueno, entonces ahí es donde estamos de acuerdo que probablemente hubo un fallo. Sí, hubo un fallo. No, yo he reconocido el fallo y lo sigo reconociendo. Y que no se aprovecharon todas las oportunidades. Es correcto, que es correcto. Además de que si usted ve desde el punto de vista cuantitativo, o sea, el gobierno no tenía capacidad económica para poder enfrentar una campaña. La presidenta nunca se preocupó porque consideró que, al igual que don Guillermo Solís, que no era importante, digamos, tener mucha plata para comunicación, pero cuando se le presenta un cerco necesita plata. Cuando la presidenta consideró eso y logró conseguir un poquito de recursos, y ya era tarde. Y era tan tarde que el único que los ha aprovechado un poquito he sido yo, ¿verdad? Y un poquito digo yo porque yo tengo 10 meses, de los cuales 5 o 6 meses estaba con veda electoral, donde no podíamos hacer nada. Entonces, más bien, la plata hasta sobró al final, ahí quedó plata, tuvimos que devolvérsela al Banco Centroamericano de Integración Económica, porque no teníamos capacidad para gastar, porque tampoco es gastar la plata por gastarla, sino que hay que tener una estrategia, ¿verdad? Hay que tener definido una estrategia política en ese sentido. Y encontré cosas como esta, Llena, ve lo que es este país, y le dejo ahí a Stephanie de una vez la receta. Yo traté y dije yo, bueno, ¿por qué no pago en redes sociales? Pues se puede pagar. Incluso me reuní con la gente de Google. Google tiene en Colombia una sede, y tuve una conversación con Google a través de Skype, y resulta que entonces hablé con la proveeduría y le dije yo, miren, yo quiero contratar una campaña en Google para que le llegue a la gente. Miren, no se puede porque aquí no hay cultura de eso. Entonces, para contratar con Google tiene que haber una empresa en Costa Rica, pues una empresa internacional, hay que hacer una licitación internacional, y la locura es de este país, ¿verdad? La locura de este país. Entonces, hoy no hay capacidad para utilizar las redes sociales desde el punto de vista de publicidad pagada o propaganda política, como sea,
desde el punto de vista institucional, porque no hay mecanismos. O sea, Costa Rica no ha pasado. Bueno, habría que preguntarle al Frente Amplio, porque el Frente Amplio logró hacer eso en redes sociales. Es que privado sí puede pagar usted. No, privado no tiene problema, porque simplemente usted paga. Pero ya como institucionalidad, o sea, yo como Ministerio de Pero el Ministerio de Comunicación puede contratar. No puedo, porque no hay empresa en Costa Rica. Ya lo revisé por todo lado. Yo podría conseguir plata privada, contratar, no tengo ningún problema. Pero yo, Ministerio de Comunicación, para hacer una campaña institucionalizada, no puedo. Pero a través de una agencia de publicidad, sí lo podrías hacer. No puedo, porque la gente, entonces tendría que hacer un concurso donde quede claro que el concurso va a ser parte de las cosas en Internet. Y las agencias de publicidad tienen que tener todo ese escenario para hacerlo. Puedo hacerlo, digamos, bajo ese mecanismo, pero tengo que ir a un concurso, esperar 6 meses, 8 meses o 10 meses para que el concurso salga, porque eso dura en este país y se me acaba el gobierno y no pude hacer eso. Pero ahí hay un tema que hay que usar, ¿verdad? Que hay que utilizar y que hay que entender. ¿Por qué? Porque si se me cierran unas vías, yo tengo que abrir otras. Total, pero bueno, es una cosa también de semántica, ¿verdad? Que la semántica en las redes sociales es distinta a lo que pasa en los medios de comunicación, pero podría ser una ventana de oportunidad para trabajarlo, y en este caso yo sé que Stephanie tiene bastante experiencia. Por ejemplo, yo veo que hay gente de la política tradicional que entra en redes y que empieza a postear, por ejemplo en Facebook, 3 páginas, ¿verdad? Cosa que nadie lee, que es una cosa que hay que al menos saber que el párrafo que se postea ahí, por eso Twitter tiene tanto éxito, porque es no sé cuántos caracteres, 140 caracteres y no más, ¿verdad? Lo que no dijo ahí ya no lo dijo, ¿verdad? Y si tiene que seguirlo posteando. Entonces, a mí me parece interesante que nos obliga también a comprimir. Esto tiene su lado positivo y su lado negativo, ¿no? Nos obliga a comprimir, nos obliga a dar datos verificables en 140 caracteres, ¿verdad? Para poder explicar fenómenos de la complejidad de que estabas explicando de la trocha. Con las dos cosas, digamos. O con los dos frentes. Traté de hacer yo, digamos, cuando era vicecanciller, ponía todos mis discursos completos, ¿verdad? Y eran larguísimos. ¿Y los ponías en Facebook? Pero los ponía en Facebook, sí, ahí están todos, porque quedan para la historia. Ajá. Pero a la par ponía un párrafito pequeño de qué quise decir. Y entonces, colgabas el documento y le ponías leer un poco lo más. Podían ver. Pero en general lo que hice fue el error, fue ponerlas y no ponía nada más, y claro. Y nadie lo leía. Nadie lo leía, exactamente. Bueno, quedó para la historia, quedó para la vanidad de uno, pero nadie lo leía. Entonces, depende, desde que asumí el Ministerio de Comunicación, sí cambié de criterio, porque vuelvo a lo mismo, son roles diferentes. Y entonces hay que hacerlo en 140 caracteres, y en Facebook hay que utilizar mucho gráfico, mucha foto. Y párrafos. La presidenta no ha usado selfies. Pero son las 10 con un minuto. Se ha usado selfies ella misma, tomándose la foto ella. Claro, sí, tiene unos ahí. Bueno, 10 con un minuto. Vamos a hacer no sé si los ha publicado. Es lo que bueno. Son las 10 de la mañana con un minuto. Vamos a la pausa comercial. Nosotros nos pedimos otro café mientras vienen nuestros compañeros de noticias a hacer el avance de esta hora. Regresamos con matices para hablar ahora sí en la segunda parte del programa del cerco del que hablaba don Carlos Roversi. Está muy interesante el programa sobre comunicación. Tenemos con nosotros al ministro de Comunicación, don Carlos Roversi, allí en Acibaja, analista política, quien da además el curso de comunicación política en la Universidad de Costa Rica. Como en todos los programas de Matices, vamos a abrir la línea telefónica. Nunca hemos tenido ningún problema, ni en noticieros ni en Matices, pero yo les ruego, sé que el tema político toca fibras sensibles, así es que pueden ser muy duros opinando, lo críticos que ustedes quieran, pero con el mayor respeto, por favor. Vamos a abrir la línea telefónica 905-222-0000. Ya están entrando las primeras, ya ahí se llenó la central. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Marcos de Escazú. Don Marcos, gracias por llamar, adelante con su opinión. Bueno, mi opinión es que, gracias a Dios que se va este gobierno porque nos ha arruinado bastante. La pregunta para Roversi. Sí, señor. ¿Va a revivir la hora de la ortiga? Ya casi se la Marco, muchas gracias. Yo amenacé al inicio con volver, pero vamos a ver si me da pelota algún medio. Y aquí la familia Monumental donde estuve, o algún otro medio que me dé pelota, y por supuesto lo intentaré hacer si puedo y me dan esa posibilidad en la forma más objetiva posible dentro de mis limitaciones, porque me acuerdo que cuando casé el programa, cuando empezamos el programa, lo primero que dijimos es: pertenecemos a un determinado partido político y vamos a tratar de hacerlo bien. Bueno, mi rol cambia a partir del 8 de mayo, entonces me cambio de sombrero y probablemente sí pueda tratar de hacerlo con alguien más, porque don Rolando va a estar en otras funciones, pero ahí veremos a ver cómo hacemos un poquito de ortiga.
Gracias a don Marcos, que nos llamaba desde Escazú. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Gracias, buenos días. Sí, ¿cuál es su nombre, caballero? Don Carlos, de San Carlos. Don Carlos, gracias por llamarnos, adelante. Gracias, primero felicitarlos por el programa que nos dan la oportunidad de debatir, ¿verdad? Nosotros también, desde la casa, desde el portero, desde el cafetal, como dice un compañero ahí. El saludo para don Carlos Roversi, creo que es una excelente persona, un intelectual. Me parece un gran futuro para la política nacional, a pesar de que éramos nosotros liberacionistas de hueso colorado, ya por los gobiernos que han pasado, porque no solo este, sino los anteriores también, que han desaparecido mucho dinero, entonces eso nos calcomió la unión que teníamos o el matrimonio que teníamos con Liberación, ¿verdad? Ojalá que don Carlos sea un futuro político. Me parece una persona excelente, muy intelectual, muy capaz, y creo que si se retira Liberación y se monta en un partido nuevo, ¿verdad? Creo que sí va a tener mucho futuro político. Gracias, don Carlos. Al final vamos a contestar las llamadas juntas. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, ¿cuál es su nombre? Vamos con otra. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, Gerardo Morales. Don Gerardo, gracias por llamarnos, adelante. Bueno, primero todo los felicito a ustedes y ahí al señor Roberto, ¿verdad? Mi criterio es el siguiente. Lo que yo veo muy difícil es que toda la población sí percibe lo malo del gobierno. Si fueran unas 2 personas, menos mal, pero sí el pueblo lo resiente y cuesta que el pueblo se equivoque. Gracias. Gracias, don Gerardo. 905-222-0000. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Marjorie, vea, le quiero decir que don Carlos tiene toda la razón. Aquí al pueblo no se le ayudó a razonar, se manipuló, perdonando, y todo lo que él ha dicho es cierto. En cuanto a doña Laura, me siento muy orgullosa de que su foto aparezca en el donde va a estar como la primera mujer costarricense que fue presidenta, que yo la felicito y le agradezco, porque yo soy mujer y he tenido que luchar mucho en la vida y lo he hecho con mucho esfuerzo. Ella nunca se ha defendido, pero todo lo que ella es, soy liberacionista, lo digo de corazón, por convicción y por ideales. Gracias, doña Marjorie, por compartir con nosotros su opinión. 905-222-0000. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Dale. Don Carlos, gracias por llamar, adelante con su opinión. A veces me parece cuando escucho hablar a don Carlos, no sé si es que o se hace o si es que don Carlos es demasiado ingenuo. Yo no creo que como de cuenta que este es el gobierno más malo en los últimos 20 años. Ahí está la platina, el desorden, Riteve, tanto que prometió en la campaña lo de Riteve y volvió y le dio la concesión a Riteve. No, esto de bueno no tiene nada. Gracias, don Carlos, por su opinión. 905-222-0000. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Aló, buenas. Sí, ¿le puede bajar un toquecito al radio, por favor? Le ponemos el audio en el teléfono para que nos escuche claramente. Ahora sí, ¿cuál es su nombre? Juan, en carretera. Don Juan, gracias por llamar, adelante. Bueno, primero que nada, un saludo a la gente ahí en China, y con todo el respeto que se merecen. Es muy fácil opinar desde el lado del gobierno. Es muy fácil, ellos jamás van a decir que las cosas están mal, pero hay que ser conscientes. Dicen que la voz del pueblo es la voz de Dios, y todo el pueblo de Costa Rica está en contra, y estamos claros de que este gobierno ha sido uno de los más malos. Entonces yo los respeto a ellos como parte del gobierno, pero es muy fácil opinar desde ese lado. Muchas gracias. Gracias, don Juan. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Gracias, buenos días. Randall. Sí, don Carlos. Carlos Cortés, para servirle. Gracias, don Carlos, adelante. Gracias, me estaba acordando de la primera llamada ahorita de la hora que Ortiga. Yo me acuerdo de Carlos Roversi y de don Rolando González, y es un programa muy importante, y ojalá que nuestro nuevo gobierno le dé importancia a este programa, porque ahí no habrían 57 diputados, habrían miles de diputados que proponen en un programa como ese cosas buenas, y que yo era uno que proponía cosas, inclusive tuve llamadas de Limón, de cosas buenas y honestas, y que el gobierno podría tomarlas como parte, y ojalá que la oficina del nuevo gobierno sea buena para que estos más de 1.200 o 1.000 millones de costarricenses de diputados puedan proponerle al nuevo gobierno ideas que son los costarricenses que en realidad pensamos cómo arreglar la situación del país. Gracias, don Carlos. Bueno, y era fiel opinador en la hora que Ortiga, don Carlos. Me acuerdo bien, don Carlos.
10:16, muy buenos días, ¿cuál es su nombre? ¿Aló? Sí, buenos días, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Eduardo Pion. Eduardo, gracias por llamarnos, adelante con su opinión. Es lo siguiente, bueno, no hay que echarle toda el agua sucia al gobierno, porque si ustedes van a revisar las cantinas todos los días, lo que hace es que cuando reciben el pago las personas, los hombres sobre todo, van y se gastan toda la platita y dejan sin comida para la casa. Entonces hay que también responsabilizarse el pueblo, ¿no? De lo que hace con el dinero. Gracias, Eduardo. Vamos con las últimas dos llamadas. 905-222-0000. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Don Félix, de Turrialba. Don Félix, gracias por llamarnos, adelante. Tiene razón, don Roberti. Recuerdo a don Ignacio Santos, todavía en enero, haciendo un elogio increíble de don Guillermo Solís, y después entrevista a don Rolando Araya y solo habla de corrupción. Eso de que hubo un cerco mediático es absolutamente cierto. Gracias. Gracias, don Félix, por acompañarnos con su opinión esta mañana. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Carlos, de Santarado. Don Carlos, gracias por llamarnos, adelante con su opinión. Cierto que se han hecho las cosas mal, pero ya dejémonos de cosas. El machismo nos lleva a que la pobre doña Laura sea la que pagó los platos rotos. Gracias, don Carlos. Gracias a todos los que a esta hora de la mañana compartieron con nosotros. Disculpas a las personas que se quedaron pendientes en Central Telefónica, pero gracias a don Marcos, don Carlos, don Gerardo, doña Marjorie, don Carlos González, don Juan, don Carlos Cortés, don Eduardo, don Félix y a este último, don Carlos, que se tomaron el tiempo de llamarnos y compartir con nosotros su opinión. Bueno, son elementos valiosos en esta mesa de discusión. No sé si alguno quiere referirse en particular a algo que dijo alguno de los oyentes. Carlos, Gina. Bueno, yo quisiera empezar con lo último que dijo don Carlos, de que el machismo llevó a doña Laura a pagar los platos rotos, ¿verdad? Yo creo que no hemos terminado de discutir qué fue lo que realmente pasó sobre esto. Yo creo que hubo más bien doña Laura llega a la presidencia holgadamente, con bastante diferencia de votos con respecto a Otón Solís en el 2010, con votos de las mujeres, porque eso se probó después, ¿verdad? Y esto es muy importante decirlo. Yo no creo, sé que vivimos en un país machista, lo padezco y lo entiendo y me parece válido lo que acaba de decir don Carlos. Sin embargo, yo no creo que doña Laura haya pagado únicamente el precio de ser mujer y de que por machismo se le haya juzgado mal, ¿verdad? Creo que han cometido errores y el mismo Carlos ha planteado errores que se han cometido. Hay cosas que quedan en el tapete sin probar y que sería bueno que se ahondara un poco sobre esto, ¿verdad? Pero en términos generales, escuchando lo que las personas dicen, me parece que hay un grupo, un sector que evidentemente respalda Liberación Nacional, que tal vez es de hueso colorado y que no importa quién esté ahí, no importa cómo lo haga, que va a seguir respaldando a gobiernos de liberación, y hay un sector que también dice, bueno, que tiene esa percepción que hablábamos hace un rato y que es muy difícil transformar esto, ¿verdad? De hecho que hay un señor que dice que le parece muy bien que se les deje hablar desde el potrero. Hay una necesidad de poder decir cosas y de poder tener tribunas para decir lo que uno piensa, aunque esto no necesariamente sea sustentado ni probado, ¿verdad? Y es muy difícil, es casi dogmático la forma de pensar de una sociedad como la nuestra. Si yo creo que este gobierno fue corrupto, es muy difícil que me cambien esa opinión. Si yo creo que era necesario un cambio, es muy difícil que se me cambie esa opinión, por más que los medios intenten dar explicaciones y sustentar posiciones, ¿verdad? Y esto se refuerza con lo que pasa en redes sociales, que no se requiere de verificar información que pasa por ahí, ¿verdad? Entonces, me parece que es interesante dar voz a las personas para que puedan expresar esto, pero sí me parece importante hacer como un zoom o a una mirada profunda sobre estas opiniones que dicen las personas y que en realidad son percepciones al fin y al cabo, ¿verdad? Y a empatías, porque vea que con Carlos creímos que más bien, decía Carlos, me van a dar palo ahora, y en realidad mucha gente más bien aprecia el trabajo y nada, hay de todo en esto, ¿no? Y me parece importante. Y además qué difícil, porque en el imaginario social existe un calificativo para los políticos muy descalificativo, digamos, muy descalificador, más bien. Un día de esos, creo que lo hablé con Gina en el programa pasado, un día de esto fui a ver Pompeya, la película que están dando en el cine,
Y entonces llega uno de los senadores del Imperio Romano y le dice una a otra, le dice, ten cuidado, eres político. Sí. ¿Verdad? Desde ese momento, es decir, han pasado miles de años desde Grecia, donde al político lo acompaña siempre una mancha, ¿verdad? Que no necesariamente es real. A la exministra de Seguridad, Janina Vecchio, la percepción de comunicación tiene una importancia enorme, ¿verdad? Porque totalmente. Lo que percibe lo que existe a nivel de comunicación, aunque no exista. Bueno, primero me emociona estar de nuevo en los micrófonos y escuchar a la gente. Esta cabina es más bonita que la de antes. Mucho más bonita, y los micrófonos nos caían antes, sí, sí. Bueno, era un desastre, ¿verdad? Pero nosotros duramos 7 años con la hora que Ortega va, donde teníamos unos pleitos con la gente, ¿verdad? A veces compartíamos, a veces diferíamos, siempre con un profundo respeto, que era lo que más, digamos, me llamaba la atención. Yo pienso que el pueblo costarricense en general es muy respetuoso, independientemente de que sea duro o fuerte en algunos temas. Eso a mí me agrada muchísimo, por eso vuelvo a lo mismo en redes sociales, que me afecta mucho los trolls que ofenden. Es que es respetuoso cuando es de frente. Es respetuoso cuando es de frente, pero cuando se esconde como los trolls. Cuando es agazapado es irrespetuoso porque se da la licencia. Es muy agazapado. Es correcto, es muy agazapado, pero a mí me encanta cuando la gente habla, incluso cuando discrepamos. Pero lo segundo es que decía uno de los compañeros que compartió, que es que desde el gobierno es muy fácil hablar, no, todo lo contrario, para mí desde el gobierno es lo más difícil hablar, porque y Gina lo decía ahora, cómo yo le explico a esa persona que dijo eso, de que está equivocado, o sea, y le puedo demostrar que está equivocado 1000 veces, que va a seguir creyendo lo contrario. Le voy a poner un caso, así muy específico. Cuando la gente fue a comprar este año y el año pasado los útiles escolares, no calcularon nunca de que el valor del dinero para comprar los útiles escolares le sobraba más este año. O sea, a pesar de que los útiles podían estar más caros, entre comillas, el valor del colón se mantuvo a tal nivel que era el pago final de lo que yo pagaba por la ropa, por los uniformes, por los libros, por los cuadernos, era más barato porcentualmente de lo que pagué hace un año o pagué hace 2 años. El valor real. El valor real. Pero bueno, cuidado con la economía doméstica, porque obviamente tal vez me quedó plata, pero se me fue cuando los subonazos de electricidad, claro, ¿verdad? Del agua. Está bien, pero digo yo, ese tipo de detalles es tan difícil. O sea, cuando yo le puedo decir a los costarricenses que es cierto, en infraestructura quedamos en deuda, entre comillas, pero cuando uno dice quedamos en deuda no es porque el gobierno quiso o no quiso, es que ustedes no se imaginan la burocracia que tiene para poder construir obras de este país. Y entonces vea que sale una persona y dice la platina, pero la platina no es sobre este gobierno. Este gobierno lo que hizo fue tratar de arreglar un poquito lo que en otras opciones no se pudo hacer. ¿Cómo se resolvió el problema de la platina? Con el proyecto de OAS. Ahí estaba todo financiado. No hay proyecto A, no hay arreglo de la platina, porque arreglar la platina es arreglar una de los puentes más importantes del país, que tiene un costo elevadísimo, altísimo, ¿verdad? Entonces, eso por supuesto, la persona que pasa la platina y que tuvo los problemas no lo entiende. Entonces, en la platina, dígame cuál es el chorizo, dígame la persona que cometió el chorizo. Nadie me lo puede decir, porque no hay chorizo. Puede haber errores de ejecución, puede haber problemas administrativos, etcétera, etcétera. Hay una obra, ¿verdad? Y cuando, por ejemplo, don Carlos de San Carlos decía, bueno, pero yo le pregunto a don Carlos ¿puede ver la obra que se ha hecho en San Carlos? Y déjenme decirles que los dirigentes comunales de San Carlos dicen que nunca se ha hecho más obra en San Carlos que en esta administración. Y se va usted a Santa Cruz, y se va usted a y se va a Punta Arenas, y se va a Cotobruz, se va, digamos, a los... Un error del gobierno fue no haber hecho grandes obras en la zona urbana, pero es que no se puede. O sea, hacer grandes obras en la zona urbana duran 10 años, ¿verdad? 10, 15, 20 años, si es que se pueden hacer, ¿verdad? O sea, por supuesto la gente de la zona urbana ve de inmediato las obras, ¿verdad? Sí, pero se quejan, ¿verdad? Porque si usted va a hacer la circunvalación norte, circunvalación sur, oeste, y cierra las calles, bueno, es un desastre, ¿verdad? Se vino un hueco ahí en la zona de Santana. ¿Qué culpa tenía el gobierno del bendito hueco? Bueno, los gobiernos han tenido culpa porque durante 40 años no lograron, digamos, resolver el problema. Le cayó a este gobierno el problema. Entonces,
Entonces, la reacción primera es culpa del gobierno, es culpa de Laura Chinchilla, ¿verdad? Todo es culpa de Laura Chinchilla. Cuando salen cosas buenas, por supuesto, nunca es culpa de Laura Chinchilla, ¿verdad? Cuando el país logra, digamos, esos índices internacionales, eso no es culpa de Laura Chinchilla. Cuando el país decide por primera vez meterse en ingeniería aeroespacial, eso no es culpa de Laura Chinchilla, ni culpa del gobierno, ¿verdad? Que son cosas hacia futuro, nuevas. Cuando logramos duplicar, Gina, logramos duplicar los colegios técnicos en Costa Rica. Bueno, los que están felices son los muchachos de los colegios técnicos. Por la gente que no está en colegios técnicos, los papás que tienen gente en los colegios urbanos, fundamentalmente eso no les importa. Sí. Bueno, pero ahí hay logros, ¿verdad? Pero ¿cómo yo logro? Y usted lo dijo ahora muy claramente, aquí ya no es solo cacarear, sino que hay que explicar y aprender a explicar y buscar mecanismos para explicar para que la gente lo diga. Pero en general uno podría decir que lo que más me alegra es escuchar de nuevo a los comunicadores nacionales, ¿verdad? Hay una gran, como dijo una persona, si se abre el micrófono, aquí habrán de 4 millones de personas, Cortés. 2 millones y medio, don Carlos Cortés, 2 millones y medio de comunicadores, ¿verdad? Que tienen buenas ideas, otras con las que discrepamos, pero me parece que ese es, bueno, el espíritu de la nueva democracia. Sí. Vamos a la última pausa comercial, volvemos ahora sí para hablar del cerco informativo del que don Carlos ha reiterado desde que iniciamos a hablar de comunicación en el último bloque de Matices. Gracias por estar con nosotros en este nuevo programa de Radio Monumental. Son las 10 de la mañana con 28 minutos, hay muchísima participación en redes sociales, los invitamos, estamos en Twitter en @monumentalcr, en Facebook en Noticias Monumental, nos pueden observar en vivo en Canal 2, la imagen de la radio, y escucharnos por internet en www.monumental.co.cr. Ahora sí, don Carlos, ¿quiénes lo cercaron? ¿Quiénes son los medios de comunicación que hicieron ese complot, entre comillas, para hincar al gobierno? Mire, me parece que hay varios escenarios y varios actores por diferentes razones. Si usted empieza a ver, vuelvo a insistir, se magnificaron los errores y se minimizaron las virtudes. Primero, cuando uno ve el papel que cumplió doña Pilar Cisneros en Canal 7, era impresionante, era un ataque diario, es un medio de televisión que tiene 2 noticieros, 3 noticieros, que tiene credibilidad, y todo era negativo contra el gobierno, todo absolutamente negativo contra el gobierno. Y doña Pilar fue un escenario importante en ese sentido. Desconocemos la razón, tenemos algunas versiones. Me parece que el periódico La Nación también cumplió ese objetivo, ese papel. Nosotros también creemos que hay una razón, pero yo no la puedo decir aquí. No la tenés comprobada. Porque no la puedo comprobar, pero si usted ve... No las creencias, lo que creemos es. Sí, bueno, es muy importante. Pero si usted yo no venía a hablar de ese tema específico porque uno puede traer aquí, digamos, los titulares, las páginas centrales, las primeras páginas, el lenguaje utilizado. Me acuerdo un tema que cuando el gobierno anunció la inflación más baja de la historia, la inflación más baja de la historia hace pocos meses. En octubre. Y entonces el titular del gobierno el titular de La Nación era algo así como qué lamentable, ahora los salarios van a ser más bajos. ¿Ah? O sea, por Dios, o sea, cuando uno hace análisis semióticos y dice, bueno, ¿qué está pasando aquí, verdad? O sea, perdón, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que esos son 2 actores importantes. Hay algunos otros medios que decidieron, por ejemplo, que la presidenta no aparecía en primera página nunca. Es una decisión de un medio ahí que no apareciera, un medio escrito que no apareciera en primera página nunca, porque era una decisión porque estaban peleados con la presidenta me parece a mí ahí, el diario Extra, yo no escondo cosas, ¿verdad? Puedo equivocarme y tengo grande cariño a algunas personas de las que he hablado ahí, pero y me parece que fue el tema de la ley Mordaza, culparon al gobierno de la ley Mordaza, o la famosa llamada ley Mordaza, y ahí hubo una especie de rompimiento que se genera incluso en la misma información, en la misma comunicación. Pero me parece, más allá de que sí había muchos sentimientos, me parece que el primero es que desde el inicio del gobierno hubo una decisión de estos medios, o de algunas personas dentro de estos medios, de impedir que el mismo partido de gobierno ganara las elecciones por tercera vez. Ahí estamos hablando de la alternancia. Parece que ya había una decisión ahí. Esa es mi impresión. Estoy hablando con el corazón abierto. Puedo estar equivocado, por supuesto, pero digamos, esa es mi percepción. Me están pidiendo mi percepción y la estoy dando. Segundo, había intereses económicos. Sectores importantes de la prensa estuvieron absolutamente en contra de la reforma fiscal. La reforma fiscal, vea, la presidenta Chinchilla tiene un 82% de popularidad en diciembre del 2010.
Y en noviembre del 2011 llega a 32%, pierde 50 puntos. Gina, que sabe esto, perder 50 puntos es un desastre. Es un desastre. Es un desastre. ¿Qué pasó entre diciembre del 2010 y noviembre del 2011? La discusión del paquete fiscal. O sea, y el paquete fiscal que fue aprobado por el PAC, que fue apoyado por Otón Solís, porque era un paquete fiscal progresivo que afectaba a los más ricos. Pero bueno, ahí se unieron los más ricos con los sindicatos y todos los sectores, ¿verdad? Y hicieron una campaña impresionante a través de estos y otros medios de comunicación colectiva, porque estaban en contra de pagar impuestos, en contra de verse afectado con el pago de impuestos, independientemente que, le repito, un acuerdo entre dos partidos totalmente rivales como era Liberación y Acción Ciudadana, que asumió una responsabilidad impresionante, y don Otón Solís hay que reconocer que asumió incluso hasta el costo político de eso en ese momento. Bueno, la Sala Constitucional lo echó abajo y ya después el PAC no quiso volver a continuar el tema y el gobierno ya no tenía capacidad política, había perdido 50 puntos. Y el aumentazo, que era un batazo, porque también, digamos, hay algunos elementos, pero por ejemplo, empezar el primer mes apoyando un aumento de salario de diputados. Sí. Bueno, pero eso fueron casi todos los diputados y solo culparon al gobierno. Y sí, creo que fue claro. Pero no fueron los del PAC que estaban en contra de ese aumentazo. Fuera de eso, los demás no. Pero impulsar, estoy de acuerdo, eso fue un error. O sea, me parece que eso fue un error. No es cierto que lo impulsaba, pero ahí es donde viene el problema de comunicación. El gobierno no supo explicar que no estaba impulsando. El gobierno lo que dijo en ese momento es que respetaba la posición de la Asamblea Legislativa, que no podía meterse, es que son poderes diferentes. El gobierno tiene ninguna capacidad para decidir si se aumentan o no los salarios. Sí, pero en la práctica, claro, era la bancada oficialista y culparon al gobierno y el gobierno no tuvo capacidad. Hay una cosa que yo quisiera señalar, porque no estamos hablando, digamos, ni defendiendo ni atacando, digamos, el trabajo en materia de comunicación política institucional que hizo este gobierno, ¿no? Sí. Y las tareas que le tocarían al otro. Yo creo que es importante señalar dos cosas. Una, bueno, creo que Carlos Roversi tiene toda la razón en señalar, porque estuvo ahí dentro, de señalar estos medios que ha mencionado y que para él es una hipótesis de trabajo, ¿verdad? De que estos medios hicieron un cerco mediático para este gobierno. Como así igual que decimos, una campaña no se gana únicamente por la visibilidad mediática, tampoco un gobierno sale con niveles de popularidad tan bajos solamente porque los medios de comunicación hicieron una cosa o la otra, ¿verdad? Me parece que este tipo de hipótesis son muy válidas para trabajar en la academia y que me parece que se han dado pistas de trabajos de investigación que se podrían hacer tanto en la Universidad de Costa Rica como en la Universidad Federada, que trabaja el tema de comunicación política y que me parece muy interesante para el trabajo académico, no para el trabajo opinólogo, porque esto aquí podríamos caer en exactamente lo mismo que hemos estado criticando, ¿no? Que la gente se basa en percepciones y esto pues obviamente son percepciones. Lo que sí está claro en esto es que los medios de comunicación tradicionales, hablando de prensa, escrita, radio y televisión, juegan un papel fundamental en los procesos de vinculación entre la ciudadanía y los gobiernos, ¿verdad? Y que pueden fungir, que no fungen como actores educativos, digámoslo así. No hay un proyecto pedagógico de mostrar cómo es que funcionan los poderes de la República y cómo se toman decisiones. Esto que Carlos mencionaba, de que hacer una obra en este país puede tomar 10 años, en el caso de que haya seguimiento en esas decisiones, pero que eso la ciudadanía no lo sabe y lo único que percibe es la presa que hay cuando tienes que pasar por un puente que se cayó y se hizo un gran hueco, y efectivamente todo el mundo responsabiliza a Laura, que yo prefiero hablar de responsabilidades más que de culpas, que el término culpa es como eclesiástico y ¿verdad? No me gusta. Pero sí creo que es importante reconocer el papel que tienen los medios de comunicación tradicionales en esta vinculación, y que muchas veces se ha confundido el papel de los medios con la denuncia, que hay que hacer la denuncia por sí misma, que tienen lógicas y dinámicas distintas. El proceso de decisiones que se toma dentro de un medio de comunicación que es editorial, que es noticioso, es un ritmo diario de actualidad que tiene una dinámica intensa, distinta a la toma de decisiones que pasa en la política y sobre todo en el Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente o la presidenta, ¿no? Entonces, esto hay que como separarlo y decir, bueno, ¿qué papel? Más bien aquí lo que habría que cuestionarnos es cómo los medios pueden ser aliados y pueden ser enemigos muy poderosos, sin tener ningún tipo de proceso plebiscitario al cual se les censure o se les apoye, ¿verdad? Porque son las audiencias las que dan credibilidad a un medio, igual que el trabajo periodístico. En eso yo creo que también es un estudio a hacer de la participación periodística en estos procesos de toma de decisiones políticas, porque realmente los periodistas y los medios de comunicación actúan como empresas, pero tienen un poder político muy importante, y esto es una cosa que la ciudadanía tendría como que
que revisar y que las redes sociales en internet están funcionando como una válvula de escape, porque están dando micrófono, están dando cámara a un grupo de ciudadanos y ciudadanas conectadas que no necesariamente pasan por estos sistemas tradicionales de comunicación masiva, ¿no? Y esto es una cosa importante. Pero es muy complicado desde los medios, porque yo a veces siento que la parte política, los políticos, ¿verdad? Y se imaginan a los medios como un aparato de difusión, ¿verdad? Muy importante. Es decir, que yo, medio de comunicación, tengo que medir, tengo que dar a conocer lo bueno que haga un gobierno y lo malo que haya un gobierno en términos imparciales. Pero cuando uno se va al origen del periodismo, y sobre todo al periodismo inglés, y uno dice, bueno, en inglés noticias es news, ¿verdad? Significa nuevo. Ahí hay un elemento. Lo que yo informe tiene que ser nuevo, ¿verdad? Que es la actualidad, esta cosa de la actualidad. Sí, pero es lo que rompe la actualidad. Es decir, si un gobierno promete, yo voy a hacer 125,000 casas, y hace 125,000 casas, en el periodismo más puro, y tal vez Carlos comparto, difiera conmigo, pero en el periodismo más puro no es noticia. Y eso es lo que prometió. Claro. No es noticia. La noticia surge cuando usted quiebra esa actualidad, esa realidad, y entonces usted no hizo lo que cumplió. O no hizo lo que prometió, o hizo mal, o se atrasó. Ahí es donde surge la noticia, porque los medios no somos una caja de resonancia del actuar del gobierno. Del actuar de quien sea. Sí, inclusive el gobierno, aunque admito que yo en esta administración he visto titulares jaladísimos del pelo, ¿verdad? Porque la objetividad dejó de ser presente en el periodismo desde hace muchísimos años y más bien mantenemos una subjetividad balanceada. A mí me dijo un director de un medio con testigos, embajadores, estaba yo de vicecanciller y le pregunté por qué esa actitud. Y me dijo, es que nosotros lo que haga el gobierno, un poquito siguiendo un poco lo que dijo Randall, pero más crudo, a mí lo que haga el gobierno no me importa. La agenda de nosotros es nuestra agenda propia y nosotros somos actores políticos. Usted está hablando de un nuevo director. Creo que los medios, estoy hablando de un nuevo director y me dijo, los medios políticos, nosotros somos un medio, somos un sujeto político, un actor político, y yo eso en la universidad no lo emprendí, para ser sincero. O sea, para mí eso no era un periodista, para mí eso no era un medio, ser un actor político con su propia agenda, manejando su agenda, etcétera, etcétera. Pero bueno, se han convertido en actores políticos poderosísimos. Sí, claro, muy poderosos, y eso es lo que el gobierno no supo manejar desde el principio. Carlos, pero ahora, yo no quiero decir, y quiero unirme a lo que dice Gina, y aclarar en ese sentido que yo no creo que todo sea culpa efectivamente de eso. O sea, yo estoy atribuyendo un peso importante, grande, más grande de lo que Gina dice, pero para mí sí es mucho más grande, de ese cerco periodístico que se hizo, de esa forma de hacer periodismo para canalizar, porque puede tener que tenga razón Randall, yo no comparto mucho, pero puede ser que tenga razón Randall, que eso es el concepto del nuevo periodismo. Que es la dinámica. Es la dinámica del periodismo norteamericano, digamos, de la escuela norteamericana que trajo, sí, correcto, pero no me parece tampoco justa, no me parece tampoco acertada, porque también tiene que haber espacios para que la institucionalidad democrática se pueda defenderse. O sea, es que si no, ¿qué va a pasar aquí? Si no, simplemente los medios van a llegar a lograr convencer que todo es malo, porque solo hay que buscar lo malo, y la institucionalidad no puede salir adelante, y lo que va a pasar es que grupos radicales van a poder asumir en algún momento el poder, y lo primero que van a hacer es impedir que los medios trabajen. O sea, es una soga para su propio pescuezo, porque sí tienen que reconocerle algo al gobierno. La presidenta de la República, fundamentalmente, ha sido profundamente respetuosa con los medios y ha tenido la posibilidad de abrir espacios, de responder, de no atacar, de no generar políticas en contra de los medios, ni nada por el estilo. O sea, ha mantenido una posición de respeto, digamos, a pesar de que pueda no compartirlo. Y quisiera terminar nada más diciéndole, Gina... Todavía no terminas. Pues, todavía tenemos tiempo. 18. Bueno, no, pero para no terminar, para que no se me vaya, el tema del machismo sí es una realidad. Sí, es una realidad. No, yo estoy y un peso que es muy una fuerte. realidad. Cuando nosotros vimos la primera encuesta que se hace en este país durante el gobierno de Laura Chinchilla y que sale mal, digamos, ya después del 2011, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿volvería usted a votar por una mujer? Nosotros dijimos, no, perdón, o sea, nunca preguntaron, ¿volvería a votarse por un hombre? ¿Verdad? Esa es la primera encuesta que hace una empresa periodista, una empresa de un medio de comunicación periodista, un IMER, ¿verdad? Sí. O sea, para poner nombre y apellido, porque no me gusta dejar ahí paja, ¿verdad? O sea,
Y realmente la reacción contra cualquier acción de la presidenta Chinchilla ha sido doblemente castigada a lo que hubiese sido castigado un hombre. Es más, le han acreditado cosas que ni siquiera tienen que pasar por ella, ni siquiera son de este gobierno. Y quiero decirle que cuando empezamos la campaña en la Convención de Liberación Nacional, el 30% del padrón nacional estaba en contra de una mujer. Cuando hablo del 30% del padrón nacional, está hablando de mujeres y hombres. O sea, que el machismo no es de hombres, el machismo es de mujeres también, ¿verdad? Claro, o sea, un 30% dijo jamás votaría por una mujer por ser mujer. Y creo que se mantiene. Entonces hay un peso que arrancamos desde el inicio, que nos obligó a tener una estrategia de campaña muy mesurada, donde escondimos en la parte, digamos, femenina o la parte de defensa de la mujer de la presidenta Chinchilla, porque había que ganar las elecciones. Y cada vez que la presidenta hacía una referencia al tema mujer, un 5 o 6% se iba para el otro lado. O sea, esa fue nuestra realidad electoral. Bueno, fue nuestra realidad institucional también. Pero en gobierno sí usaron la figura de doña Laura como mujer. Sí, claro. En gobierno sí, y además, claro. perdona. Por eso es que ahí hay un doble discurso. Claro, pero nos costó, nos hizo un costo. No, sí, claro, pero yo no estoy de acuerdo tampoco con la pregunta de Unimer, me pareció una pregunta muy machista. Totalmente. Pero entonces, si no quieren incluir el elemento de su género en la crítica, que me parece absolutamente injusto, tampoco se debería incluir en sus logros, ¿verdad? Y entonces exaltar la primera mujer presidenta, sí, es un hecho relevante en cuanto a derechos electorales. Pero nosotros casi no exaltamos eso, realmente lo que exaltamos desde la perspectiva de mujer, ella nunca quiso eso, más bien, ella estaba en contra y sigue en contra, yo sé, debe estar, si está escuchando el programa, que supongo que está escuchando, debe estar molestísima, porque ella no soporta que yo hable de ese tema, pero lo único que exaltamos desde la perspectiva de mujer es el tema de familia, porque era su gran tema, el tema de seguridad humana, donde incorporábamos no solo seguridad ciudadana, sino el tema de la niñez y de las mujeres. Eso fue realmente lo único que resaltamos, porque ella nunca estuvo de acuerdo en resaltar que era la primera mujer, de que aquí había machismo ni nada. Si ustedes ven su lenguaje, todo el gobierno nunca tuvo nada de eso. Perdón, Carlos, o sea, yo creo que ella llega con un valor simbólico positivo, aprovechándose de eso, aunque sin decirlo. Así es. ¿Verdad? Así es. Pero ella es heredera de eso. Así es. Porque era la primera mujer que asume, y eso se probó después en las encuestas de que la mayoría de las mujeres votaron por ella. Exacto, que las mujeres fueron las que dieron de alguna manera el gane holgado que tuvo Laura Chinchilla en el 2010, ¿verdad? Pero yo sí creo que esto del machismo afecta a todo el mundo, no solamente a las mujeres, y yo no creo que Laura haya sido juzgada únicamente por eso. No. Por ejemplo, hay mucha gente, mujeres y hombres, que apoyan un Estado laico, que vieron muy mal, digamos, el que Laura se permitiera que se le declarara la hija predilecta de María, ¿verdad? Cuando tenía una vivencia, bueno, o sea, te digo que eso es un factor que también pesa en la percepción negativa del ejercicio de Laura, y que puede haber contribuido a que bajara 50 puntos a un año de gobierno, ¿verdad? No solamente la aprobación del mismo del plan fiscal que hablabas vos, ¿verdad? También hay mujeres que votaron por ella y que luego sintieron que no se hizo gran cosa por las mujeres, por las mismas mujeres que creían que iba a haber un cambio, ¿verdad? Eso yo creo que también es un factor a pesar, que no es machismo, al contrario, que se entiende que no hicieran una campaña. Que querían algo más. Exacto. Y vamos a ver el INAMO, cómo que termina el INAMO ahora. O sea, hay una gran cantidad de deficiencias en este momento en materia política de género y demás, de equidad de género, que están sin embargo, Gina, nada más le voy a poner un caso específico. El tema de las guías sexuales. Sí. O sea, eso no se lo han reconocido al gobierno ni a la presidenta. Y eso es un tema revolucionario. O sea, es un tema de profunda, en esa misma visión. Yo sé que no es suficiente para muchos sectores, pero solo ese tema nos costó también un conflicto con la Iglesia Católica, con las iglesias, con sectores, y nadie le reconoció al gobierno haber avanzado en ese campo, pero que no lo habían hecho ningún otro gobierno. Pero aquí no hicieron blanco de logro. ¿A Leo Garnier? Sí, a Leo Garnier. Bueno, que eso es otro problema. Pero es parte del gobierno. Pero hubo otro problema. Ahí sí tiene razón una cosa. El otro problema es que lo malo se lo subían a la presidenta y lo bueno los ministros lo lograban. Pero eso me parece consigo. Que fue un manejo de manejo política y de comunicación política mal. Interno, que eso que los medios no tienen por qué asumir la responsabilidad de ese mal manejo interno. Pero eso me va a matar Gina lo que voy a decir. Pero eso también tiene que ver un tema con mujer. O sea, yo le reclamé a la presidenta de la República, y lo digo ahora, muchas veces, de que la presidenta de la República era como mamá gallina. Ella protegía todos los errores y toda la cosa, porque ella tenía que proteger a sus ministros, pues sus cosas, porque es mucho el tema de mujer. O sea, es que vieran que el tema eso de nos mujer lleva a otro tradicional. programa.
No, de mujer, no tradicional. Las mujeres son muy complicadas, no hablo de la tradicional o no tradicional. Es que las mujeres tienen... Ahí le van a venir encima, Carlos. No, por eso. Ahí Es que no hemos entendido, nos ha costado muchísimo comprender cuál es la conducción de una mujer. O sea, no hablo tradicional, de una mujer en general. O sea, es que no tenemos experiencia por además eso, en eso. No, pero es que sus papeles son mucho más serias, mucho más directas, mucho más planificadas, mucho más cerradas, porque van con una cosa y quieren cerrarla. El debate que hacen es mucho más duro. Son más consecuentes, digamos. Sí, más comprometidas entonces, con lo que creemos. Es correcto. Entonces, cuando uno, las primeras sesiones de trabajo con la candidata fueron dificilísimas para nosotros los hombres. Claro. Y las sesiones de trabajo con la presidenta eran complicadísimos, ¿verdad? Porque es otra percepción. Yo creo que el país en pocos años va a entender eso y van a haber muchas mujeres más presidentas y muchas mujeres asumiendo, o sea, y a cortísimo plazo. Yo no creo que sea eso que digan que como este gobierno no tiene una percepción, la mujer, yo creo que la gente va a ir entendiendo poco a poco este gobierno, la forma de administración de Laura Chinchilla, la forma en que las mujeres se comportan. Yo me siento orgulloso de haber trabajado con una mujer, me siento orgulloso de haber trabajado con ella desde el inicio, porque me parecía que era importante darle al país esa opción, y yo creo que hay una semilla abierta. Para la primera persona siempre es difícil, sí, muy difícil. Supuesto. Me parece que ella abrió brecha y las próximas mujeres ya tendrán una experiencia de poder manejar diferente las cosas, dejándole esas dificultades que yo veo con las mujeres, que no es nada fácil, ¿verdad? El debate con las mujeres es complicadísimo. Venirme yo a pelear aquí con ella, por eso no peleé, porque pierdo, ¿verdad? Pero, don Carlos, en el manejo interno de estrategia con la prensa, que a mí sí me resulta un poco incómodo, porque no era don Carlos el que la planeó al inicio del gobierno y tiene que defenderla al cierre del gobierno. Pero, por ejemplo, yo recuerdo que cuando uno iba a preguntarle sobre el conflicto en Corea al presidente Arias, si uno le preguntaba una tontera, literalmente lo que normalmente hace el presidente Arias es dar la vuelta e irse, y no contestaba. La presidenta no, ¿verdad? Entonces la presidenta Chinchilla normalmente entiende, yo supongo que ella piensa que es la tontera que me están preguntando, pero para no hacer quedar mal al periodista o a la periodista, entonces responde muy bonito, ¿verdad? Y muy bien, y lo matiza un poco. Eso es una virtud, para no decir defecto de la mujer. Depende. Es que yo no quiero generalizar. Sí, es un arma doble filo. Y no se puede generalizar. Yo no voy a generalizar, pero digamos, me parece que la presidenta sí es más llevadera en ese punto, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando está dando un discurso el 15 de septiembre, el primer 15 de septiembre que fue presidente, dice cosas importantísimas, habla de la identidad costarricense, baja a hablar con la prensa y lo primero que le preguntan es ¿cuál era el instrumento que usted tocaba cuando andaba en los desfiles, chiquitilla? Sí. Esas son las cosas. Sí. ¿Por qué la dejan responder esas cosas? La conferencia de prensa y aquí me van a matar algunos colegas, pero la conferencia de prensa de Barack Obama, el día que mataron a Osama Bin Laden, había un cerco en la Casa Blanca donde estaba la prensa. Obama sale, camina, dice matamos a Osama Bin Laden, se devuelve y adiós, y nadie le dice ¿con qué pistola mataron a Osama Bin Laden? Sí, pero bueno, también tiene que ver con... porque eso era hacerla parecer cercana, pero lo que pasó es que ahora le preguntan lo que les dé la gana y la presidenta no tiene por qué saberlo todo. Bueno, es el concepto de democratización equivocada que tenemos en el país, porque lo primero que piensan los políticos... Y tal vez la falta de experiencia de este tipo, de asumir tipo de cosas, que yo ahí sí tal vez le doy el sano beneficio a doña Laura, pero sí creo que ella tenía experiencia porque había participado en gobiernos y sabía más o menos cómo se hacían las cosas, ¿verdad? Además me parece que eso fue mala asesoría de ella y que además fue una cosa de que no supo manejarlo, porque ella no debió haber permitido efectivamente que le pregunten esas cosas. ¿Por qué? Tenés que contestar una cosa de esas. Tocaba en el desfile cuando era chiquitilla. Digamos, eso habla de ella. Seguro dice, bueno, ¿cómo no le va a responder a fulano tal, que viene a todas las actividades, que fue hasta los desfiles del 15 de septiembre? Seguro pensó eso. Ese es un problema de nosotros los políticos. Pero eso le baja el piso. Y digo yo nosotros los políticos porque en general le tenemos, comillas, miedo al periodista. Y entonces, pongo comillas porque no es miedo de temor, es miedo a que piensen que estoy discriminando, a que piensen que estoy censurando, y entonces acepto eso y otras cosas. Hubo preguntas incluso irrespetuosas o absurdos que hacían. Pero ella también lo permitió, recuerdo cuando el ministro de Hacienda dijo que no pagaba impuestos, que se le había olvidado declarar en plena reforma fiscal, y ella no hizo nada.
ni dio declaraciones diciendo, bueno, esto es una barbaridad, voy a ver cómo hacemos porque eso no puede ser. Pero cuando la otra le sacaron un video a la viceministra, no recuerdo qué, era un video personal, privado, de hacía años, no sé cómo fue que pasó esto, pero que salía en ropa interior hablándole al amante, ahí sí la censura y le pide la renuncia. O sea, ese tipo de reacciones comunicativas y que tiene que ver con decisiones políticas, la posicionaron o le pusieron en un lugar vulnerable. Así que reforzó además aceptar que era hija de María y hacer la caminata el 2 de agosto, me explico, cuando ella no lo hacía antes, eso la pusieron en un lugar de mujer tradicional y de mujer vulnerable, ¿verdad? O sea, asociar la figura de la mujer como una figura vulnerable, como una figura casi... no voy a tonta, digámoslo así, ¿verdad? Con todo el respeto que esto significa, ¿verdad? Es reforzar un estereotipo de las mujeres y que estamos en política porque han habido acciones afirmativas, no porque realmente tengamos las capacidades. Lo que sí reconozco es que las mujeres en política estamos aprendiendo y tenemos dos opciones. Una, corremos el riesgo de hacer una política nueva, que eso implica, ¿verdad? Innovar, implica correr riesgos personales y políticos importantes. Dos, imitar lo que los hombres han hecho, ¿verdad? Y a veces nos queda mal el papel imitando lo que los hombres han hecho, que es lo que conocemos. Mucha culpa de nosotros, yo pienso de nosotros en general como gobierno, fue tratar de hacer que la presidenta imitara muchas cosas. Bueno, eso hay que asumir entonces la responsabilidad de esto y que los medios de comunicación obviamente van a amplificar, como decía Randall, van a amplificar lo que está mal y lo que consideran que genera morbo en la ciudadanía, ¿verdad? Eso yo sí creo que es una cosa que es válido y que hay que aprender a jugar con eso. Es correcto. No tengo la fórmula. Es que por eso la gente va a tener que entender que esta fue la primera experiencia en una situación difícil donde aquí no hemos analizado las coyunturas externas, oscararias, Liberación Nacional, no respaldando al gobierno, la fracción parlamentaria, una fracción dividida, muchas cosas que se presentaron y que por supuesto afectaron. Lo que sí puedo decirles a ustedes con toda sinceridad es que se actuó de buena fe y que la presidenta actuó tratando de sacar las mejores cosas, que hay una obra hecha ahí, que están los datos, que están las formas, que poco a poco los costarricenses ya en la tranquilidad de su hogar, ya fuera de esta visión inmediatez de lo que la gente dice, cuando hagan los análisis realmente de la obra de Laura Chinchilla, van a juzgarla totalmente diferente. Ya que han venido, ese juzgamiento ya ha empezado, los últimos 10 meses ha empezado a variar sustancialmente, y yo creo que ya lejos del poder político, la gente va a valorar mucho más el esfuerzo que hizo doña Laura Chinchilla, que le reconocen primero su valentía porque no aflojó, ¿verdad? Es una cosa importante, nunca aflojó, ¿verdad? Segundo, su capacidad de trabajo, que se la reconocen, y tercero, su honestidad. Esos son 3 temas que ya están posesionados en ella. Lo que nos faltó fue lograr ubicar cómo reconocer su trabajo como gobernante. Y eso sí tiene que ver con muchos errores cometidos, con problemas del cerco periodístico, con problemas de símbolos que probablemente equivocamos durante el proceso porque era una experiencia nueva. Don Carlos, gracias por estar aquí. Gina, muchas gracias un placer, por estar con nosotros, a nuestros oyentes y televidentes. Yo disfruté muchísimo. Sí, yo sé. Y yo también, y nuestros oyentes también, y nuestros televidentes también. Eso es lo rico. En Matices, Gina, que ha estado varias veces aquí, Carlos, que lo ha escuchado, espero. Sí, claro, escuché el primero varias veces. Y he estado escuchando varias veces. Sí. Son muy entretenidos porque primero porque dinámica, me llamó para decirme que iba a hacer el programa. ¿Por qué? Que te avisó. me avisó. Porque en esta dinámica de tertulia, en realidad hacía falta también. Sí, me parece. Y darle espacio a la gente que está escuchando, eso es muy importante. A mí me impresiona la calidad, el argumento de la gente que llama. Ayer estábamos tocando el problema de la embajada de Estados Unidos y el tema Cuba y todo eso. El primer señor que llamó de una clase de Derecho Internacional al aire. Realmente gente excepcional, ese comunicador ciudadano es excepcional, siempre y cuando lo haga con respeto, defendiendo sus posiciones, por supuesto, y ojalá con fundamentos. Bueno, y seguimos con mucho más porque viene la segunda edición de Noticia Monumental ya. Vienen Alexander Rivera y Febe Cruz a presentarla. Hoy es día del libro, vamos a abrir la línea en un rato en el noticiero preguntándole a ustedes cuál es el día, cuál es su libro. Y no vuelvo a hacer apuestas con Febe Cruz. Sí, es morada absoluta. Y me lo ganó, que fue lo peor, y me hizo ponerme una camiseta esa prisa, Dios mío. ¿Cuál es su libro favorito, don Carlos? Stephen King. El actor favorito. Todos los libros de Stephen King, soy fanático de Stephen King.
¿Gina? No tengo uno en ¿Un libro? particular, pero no tengo uno que me encanta. Hay bueno. muchos Sí, que yo me tampoco, encantan, sí. pero por ejemplo me gusta mucho el perfume de Susskind en términos de literatura, ¿verdad? Si me ponen a hablar de textos ya más así, me encanta leer teatro de Shakespeare, me encanta Sí. La obra de Otelo y de Lady Macbeth, sí. Yo soy entre dos, entre 100 años de soledad, que yo sé, hoy todo el mundo, 100 años de soledad va a ser el preferido de todo el mundo, pero el mío era antes de que se muriera García Márquez. Lo defiendo. Entonces, 100 años de soledad y A Sangre Fría. Ese no de lo he Truman visto. Capote. No lo he leído. No, hay uno que acabo de leer, pero hay uno que se llama de Jean-Marie Auel, que es una colección, Los hijos de la tierra. Es una Ajá. antropóloga que hace una colección de libros maravillosos sobre la vida de los neandertales y los cromañones, para quien le gusta ese tipo de detalles. Bueno, ahorita en la segunda emisión de Noticias Monumental tenemos información política importante de lo que pasa en la Asamblea Legislativa y también tendremos el tema del Día del Libro. Gracias por acompañarnos y feliz día.